de todas las profesiones u ocupaciones del mundo, la que tiene el poder de conmoverme más es la de artista. Y dentro de los artistas, los músicos tienen un rol muy, muy particular porque me mueven, me conmueven a todos niveles y me atraviesan de maneras que me encantan. Y hoy voy a tener el lujo de conversar con Adrián Berra. Adri es músico, lo admiro mucho, escuché bastante de su música, que me mueve, que me conmueve y me hace ir a lugares donde antes no estuve. Yo estoy seguro de que juntos vamos a aprender un montón conversando con el gran músico Adrián Berra. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Adri. ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo andas? Bien, bien, un placer finalmente conocerte en persona. Siento que ya te reconozco, pero bueno. Yo ahora también a vos. Bueno. Yo también a vos porque me gusta también mucho y te conté que venía siguiendo también el podcast, así que para mí es un placer también. Bueno, mutuo entonces. Y quiero empezar con una pregunta grande, y es quizás difícil, pero grande, y es de todo lo que recorriste en estos años, si pudieras tomar perspectiva y decir, ¿qué aprendiste componiendo, tocando, haciendo música? ¿Qué aprendiste? Creo que está en constante aprendizaje todo, ¿no? Es como uno va revisando todo, pero así como a rasgos generales creo que se me vienen dos cosas a la mente. La primera, pensar que dedicarle como mucha energía, pasión, amor a algo es algo que te va a cambiar la vida para siempre, no importa lo que sea, cada uno lo que elija. Pienso que es una decisión no menor, que a veces no sé si es una decisión o es algo que fluye, brota o estaba ahí adentro, pero encontrar algo de eso y más a temprana edad es algo que te cambia la vida y te la acomoda en un lugar para mí espectacular. Más que nada porque después a lo largo de la vida es esa misma cosa y sostenido en el tiempo, ¿no? Como sostenido en el tiempo va ocupando como distintos lugares en distintos momentos y te acompaña desde distintas formas. Así que eso se me viene lo primero. Aprendí que dedicarle algo mucho tiempo de tu vida en distintos momentos te enriquece por demás. Y después en relación a la música, pienso, hoy tengo la suerte de vivir de la música, es algo que para mí fue impensado, y no es que yo quería ser músico y quería dedicarme a la música, pero pienso que la música a lo largo de toda mi vida fue un puente, más que un fin, más que como finalidad, sino como un vehículo para un montón de cosas que fui aprendiendo en el camino justamente, desde la relación conmigo, desde mi identidad, desde mi relación con los demás. Yo fui un niño muy tímido, y siento que la guitarra de alguna manera, escribir canciones y más, me dio como una identidad para presentarme al mundo y a partir de ahí poder dialogar con los demás. Y en ese sentido, hoy pienso en mis hijos, o sea, la música como puente con mis hijos. Por eso digo que a lo largo de la vida fue como ocupando distintos lugares y todos muy, muy importantes y muy hermosos. Me encantan las dos ideas, la de dedicarse a algo con pasión, foco, entrega durante bastante tiempo, no importa lo que sea ese algo, suele ser algo que garpa, ¿no? que devuelve agrandado toda la inversión que uno hace de tiempo. A veces es difícil encontrarlo, como decís, si tenés la suerte de encontrarlo temprano, mucha gente no lo encuentra y a veces dicen, sí, para vos es fácil porque lo encontraste. ¿Lo tuyo fue desde muy chiquito que surgió así? ¿O? Sí, yo creo que sí, pero no tanto desde pensarlo como un trabajo, sino como... Lo loco es que en mi familia nadie, yo no tengo familia de artistas, viste que muchas veces uno escucha a los artistas diciendo, no, yo tenía 5 años y entretenía todo. Yo no, de hecho me gustaba muchísimo el fútbol, era muy deportista, pero me pasó algo cuando mi tío, que tenía una guitarra pero no tocaba la guitarra, sacó una guitarra, me acuerdo de un estuche celeste, sí, muy viejo, y el olor de la guitarra, yo tendría 7 años, 8, eso me cautivó. Fue como algo que todavía lo recuerdo. No sabía tocar, nadie en mi familia sabía tocar, de hecho en mi familia no escuchaba música, y empezaron a pasar cosas con la música y fue apareciendo de distintas maneras. O mi vieja, por ejemplo, me llevaba al teatro y yo me acuerdo de ir a ver al Lagarto Juancho y llorar y no entender la magia que estaba pasando ahí, que era, ¿de dónde vino todo esto? Entonces fueron como distintas cositas que me fueron como apareciendo, pero nunca pensando que me iba a dedicar a la música. Eso es como otro capítulo, ¿viste? Como que la música como trabajo, eso es como otra cosa
que también fue zarpado todo lo que pasó, pero hablando más del origen y del principio, se dio así. Y algo que me pasó también fue que, sin darme cuenta, me pasaron algunas cosas en la infancia que me llevaron a escribir. Entonces, al principio no canciones, sino como, no sé, poesía, ni siquiera sabía qué. Yo me acuerdo que escribía guiones de teatro, ¿viste? Esas cosas, o me veía una película, me acuerdo que se me veía documentales en Telefe, ¿viste? Que pasaban domingo a la tarde de algo que me interesaba y me ponía a escribir un guión de una película sobre eso. Mira, ¿a qué edad eso? O 9, Wow, 10, re 11, chiquito. sí. Que no terminaban en nada, quedaban ahí, no es que las seguía, las fomentaba, pero había como una necesidad de escribir, de expresar, de sacar para afuera. Y después durante la infancia y ya adolescencia también pasaron algunas cosas en la vida que me pusieron como muy tristes, cosas así, que me llevaron a escribir. Y ahí sale como una primera canción mía, que es la que le da origen a todo. Un beso en la nariz. Un beso en la nariz. La escribí cuando tenía 17 años, 18, y también fue por algo que, como por una pérdida muy importante para mí, que me puso muy triste. Y me di cuenta que escribiendo canciones, o sea, me junté con otro amigo que estaba muy triste por otra cosa. Entonces fue como una especie de canción que le escribí a él, pero que la escribí para los dos. Y a partir de ahí le empecé a escribir, a cantar todas las noches en mi casa y sentí que era como algo que goteaba y se iba como drenando. Y encontré ahí como en la música, en escribir canciones, algo sanador para mí. Para mí. Lo loco fue que después empezó a pasar algo parecido para el resto. O sea, la gente le empezó a abrazar. Época de no había YouTube, no había Spotify. Y bueno, todo lo demás fue como se fue dando. ¿Te animás, Adri, a tocarla ahora? Sí, obvio. Va bien. Gira, gira, gira todo lo que ves y todo lo que no ves ya girará. Uno muere y otro nace y este corazón renace y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea si así quieres y grita si hace falta, que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino, brinda conmigo, brindo porque somos amigos, por vos, por lo que pasó y lo que pasará. Te digo, amigo, piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor hoy está de más. No vale la pena vivir angustiado si al fin y al cabo todo es prestado y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará. Ríete de esta vida de porcelana, de marihuana, todo es tan frágil, todo es tan ágil que viene y va. No camines solo, quiero caminar con vos, que en esta vida todo es más lindo y se hace más fácil si se hace de a dos. Desata el nudo que ata en mi panza, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. ¿Quién dice lo que está bien y lo que se debe? Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz, como un simple beso tuyo en mi nariz, como el sol revoloteando en mi jardín, como aquella mariposa con su néctar es hermosa que se apoya sobre el beso en mi nariz. Preocuparse de antemano, me dijeron que era en vano, si al fin y al cabo no saldré vivo de aquí. Te digo, amigo, piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor hoy está de más. No vale la pena vivir angustiado si al fin y al cabo todo es prestado y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará. Espectacular. Muy loco lo que me acaba de pasar, Adri, porque esta canción la escuché un montón de veces, nunca así tan de cerca, y con la historia previa que me contaste la resignifiqué un montón. O sea, dado lo que vos primero, 17, 18 años,
después de pasar algo feo en la vida, triste, y cantándole al amigo que también estaba en algún momento, la acabo de escuchar distinto. Mirá, Gracias por qué bueno. regalarla. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Me acuerdo que en ese momento soñaba que me caía un agujero negro todos los días, pero todos los días o muy seguido. Pero yo soy una persona bastante de negar como la tristeza y esas cosas. Me cuesta un poco como entrar y quedarme ahí. Entonces como que rápidamente me distraigo. Y, y me pasaba que estaba en esa que soñaba que me caía un agujero negro. Y me acuerdo que un día, una vez, me cruzo con una persona que dice que hace como auriculoterapia, es como esa medicina china que te mira la oreja y te pone como unos cositos en la No oreja, sabía, mira. como tipo la de los pies, Sí. o como esos puntos Como energéticos del cuerpo. digitopuntura, ¿no? Sí, pero Bueno, auriculoterapia. wow, sí. Entonces, y bueno, me la encontré así como en una reunión. Y me mira y me dice que tenía como una tristeza muy profunda, ¿no? No me conocía esa persona y que necesitaba sacarla. Y yo decía, ¿qué será? Pensaba, tipo, era eso, pero como para mí pasó hace 3, 4 meses. Entonces, a partir de ahí me puse a escribir la canción y la canción salió como así, como... Y eso fue como un antes y un después de mi vida, esa canción. Quizás eso que pasó, que fue como muy triste en ese momento, eh, trajo esta canción y de la canción cambió mi vida porque me pasó, mi profesor de guitarra, se la mostré y me dijo, vamos a grabarla. Y a partir de ahí, esto de no había la viralización que hay hoy, pero había como la digitalización de mandarlo por mail y el MySpace, todo eso. Y empezaron a pasar un montón de cosas con esa canción. Y a los 6 meses la grabó Nito Mestre, por ejemplo. Que eso para mí fue otra cosa que fue muy importante porque yo creo que pasé de sentir, o en mi casa, o sea, cuando Nito me dice, che, yo quiero grabar tu canción, que para mí Sui Generis tiene una historia muy importante en mi vida también, a los 9, 10 años, yo creo que pasé de ser Adri el que tocaba la guitarra en la casa para ser Adri el músico. Fue como que me dio una identidad ahí no es que mi mamá me lo dijo, pero yo pienso que mi mamá decía, no, mi hijo toca la guitarra. Y de golpe era, no. Mi hijo compuso la canción que cantó Nito. Y cantó Nito y de golpe, mi hijo es músico. ¿Viste? Como hay algo como y yo también, de sentir que había una validación de... Wow. Bueno, y eso, por eso digo que esta canción, esa tristeza me llevó a esta canción y esta canción me cambió la vida. ¿Te acordabas del color de la celeste de la guitarra, del estuche y sí. del olor que Sí. tenía? Tenía 7 años. A mí me impacta mucho cómo los sentidos atraviesan nuestras vidas, obviamente, pero también el arte, sobre todo el arte que haces vos, y las emociones, esta tristeza que se transformó en canción y que después te transformó la vida. ¿Cómo ves el proceso creativo de procesar todo eso que te pasa para generar este tipo de cosas? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? ¿Ahora? En general, digamos, pensando en cómo se crean estas obras. A mí, yo soy como... No suelo ser esas personas que les pasa algo y componen un tema. Como que hay algo que se va como macerando y después sale medio sin darme cuenta. Yo en general no es que escribo canciones tan flecha como por esto, esta sí igual, pero sino es como que siento que se va como mezclando todo y en algún momento empiezan a salir cosas que a veces yo me doy cuenta mucho tiempo después de lo que estaba hablando y eso a mí me gusta. Incluso aunque una frase sea más literal, está diciendo esto, pero en realidad está diciendo otra cosa, esas cosas a mí me interesan, me copan porque me pasa que cuando escribo una canción, no es que, uno siempre tiene la ilusión de que al otro le guste y de salir a tocarla, y más ahora que grabamos discos y que trabajamos eso, entonces como que siempre pensamos que todo es un posible material para el disco y lo que sea. Pero al principio, digo, en el principio del proceso, a mí me gusta mucho que la canción me sorprenda a mí, por lo que sea. Entonces cuando a veces uno siente algo, piensa algo y va a contar eso, en algún punto lo está contando para el otro. Hay canciones que al otro le sorprende, pero a vos no te sorprende porque yo ya sé que yo pienso esto. Pero lo lindo es cuando vos en tu canción empezás a encontrar información que decís, wow, ¿de dónde vino? O el inconsciente apareció y se metió.
Entonces hay como un doble esto de que el otro lo interpreta como quiere y vos, la canción te vuelve a llegar de otra manera. Claro. Creo que fue Pedro Mairal, conversando acá, el escritor, que me dijo que él se entera de qué van sus cuentos, sus novelas, cuando los lectores le dicen qué les pasó. Mirá. Es como él tiene esta sensación de que va, pone cosas ahí y no sabe de qué escribió hasta que no ve la reacción de la gente, ¿no? Sí. Yo descubrí hace varios años un método para mí, que es Ajá. como que yo le digo el aljibe, Aljibe. que es que me cuesta también sostener la atención mucho tiempo. Entonces, si la canción no sale medio rápido, yo al toque la dejo. Eh, entonces lo que me pasa es que abro muchas ventanas a la vez. Yo tengo muchas canciones a la vez abiertas, capaz que tengo 12 canciones a la vez y me decís, che, ¿tienes una canción nueva? Y te tengo que decir que no, porque no la tengo ninguna terminada. O sea, entonces estoy como siempre ahí, como con las bolas en el aire. Y lo que me gusta en este método del aljibe, que es que muchas veces cuando no sé qué escribir o no sé, voy y como que tiro adentro de una carpeta, tengo muchos cuadernos, pero ahora lo hago en la compu, de tirar ideas que no las reviso en el momento porque todas me parecen malas en Claro. general. Entonces cuando las escucho con el tiempo, esto me vuelve y digo, che, pará, esto lo veo desde otro lugar, más despersonalizado, digamos, y me gusta. Y cuando una idea me cautiva, es por ahí. Y lo que me pasa es que voy tirando muchas cosas a la vez, entonces cuando lo que me queda después es empezar a ordenarlas. Y hay algo de eso que me gusta, porque de golpe estoy escribiendo 2 canciones a la vez, que de golpe saqué la mitad del estribillo de acá y lo puse acá, la sacrifiqué de esta canción, pero hubo 2 frases de esta que mezcladas con esta y empiezo a armar como una especie de Tetris medio inconsciente y sonoro de cómo me gusta que suenen las palabras y las rimas y todo eso, que de golpe me gusta hacer como ese juego, se vuelve como más azaroso, más lúdico también, más que decir, bueno, esta frase le sigue esta que tiene sentido con la de arriba, esta que tiene sentido con la de arriba, esta que tiene sentido con la de arriba. Y las cuestiones más visuales también siento que te permiten como saltar de imagen en imagen. Claro. Pero por eso esa idea del aljibe me gusta porque si tengo que pensar en inspirarme, creo que no hago nunca nada. Entonces como que la idea de ¿viste? Picar cosas y tirarlo adentro de un balde y después ver qué pedazos hay en el balde y con eso hacer algo, eso me gusta. Aljibe es porque sentís que esas ideas las vas poniendo ahí, después levantás a ver qué sale. Sí, después, sí, exactamente. Me encanta. Cuando anotás una idea es una oración, es un concepto, es una posible melodía. ¿Qué es una idea en ese cuaderno del aljibe? En el cuaderno son palabras. Muchas veces rimas, muchas veces, o sea, o sea, oraciones que riman, otras que no, imágenes. No sé, el otro día escuché a alguien que dijo, está bueno darle manía a los elefantes, y me pareció re lindo. O no sé, o no Quizás sé, viene me una pareció canción que tiene esa algo, frase. y la anoté y la tiré ahí en el aljibe, le puse manía a los elefantes. Capaz que está 8 años esa frase ahí. De hecho, ya no me gusta borrar, entonces ya mis carpetas de aljibe son cada vez más grandes y hay cosas que ya paso 80 veces. Hay 3 discos que ya digo, esto ya tendría que. Hace 3 discos que ya estoy salteándolo, no está tan bueno. Pero es como que hay algo que siento que después quizás algo de ahora con algo de 10 años se juntan y dan algo que yo no sé. Y a eso me entusiasma mucho la idea de crear de esa manera, medio como pimponear con mi yo de hace 10 años, como, sino como que empezar y terminar, le pongo mucha presión, nada me gusta y es como que no avanzo. Sí, hay algo que veo en gente de los palos más distintos, de las ocupaciones más distintas, de ir acumulando estas bitácoras de ideas, ¿no? Que a veces tienen distintos tipos de encarnaciones. Puede ser un cuaderno, ahora una cosa digital, o puede ser distintas obras a medio terminar, y que gran parte de la vida a mí me gusta pensarla como que tenemos esas piezas de un rompecabezas que todavía no vislumbramos, ¿no? Entonces de repente pasa algo y te genera, mirá, tuc, y unís esas 2 cosas, traes esos 2 versos de acá para allá, y de repente, mirá, quedó algo que ahora más o menos me gusta, boom, y en tu caso, boom, y te cantás y tocas. Pareciera que en tu caso empezás más por las palabras que por las melodías. Empiezo por las palabras y después lo que me pasa con la guitarra es que toco más la guitarra de lo que escribo. Ajá. Estoy más siempre ahí volviendo con la guitarra, más de lo que estoy sentado escribiendo. Entonces lo que me pasa es que cuando encuentro algo que me gusta, me lo guardo. Que a veces no es tanto una melo, sino como motivos de guitarra o cosas que me gusta tocar en la guitarra o ritmos. Y entonces como que me guardo esos motivos. Y entonces después lo que me pasa es que cuando tengo un motivo de la guitarra que me gusta, o tengo varios que me interesan, y voy y empiezo a cantar improvisar, o sea, empiezo a agarrar ese
ese Word de 150 páginas y empiezo a cantar, a cantar. Y en un momento algo de lo que canté me cautivó. Como que me guío un poco como que voy pasando hasta que digo, acá, Claro. ¿viste? Como no es tanto de la nada a esto, sino como voy pasando y capaz que en la página 4 tiré una frase que sentí que macheaba con el ritmo que yo estaba cantando, o yo lo canté de otra manera, o algo en la repetición hace que todo vaya tomando forma hasta que de golpe es así. Claro. Entonces cuando eso me entusiasmo y como que es por ahí. O sea, no hay una intencionalidad consciente. Es decir, no decís, quiero escribir una canción sobre No. tal cosa. No, quizás cuando era más chico sí. Quizás hay un disco que se llama Mi casa no tiene paredes, que de golpe me pasó que yo me fui de viaje, yo tenía esta canción Un beso en la nariz grabada en un disco con otras canciones más, y yo lo que hacía era todos los fines de semana me iba a vender los discos a las plazas. Ajá. Y así estuve 2 años vendiendo los discos en las plazas y se revendían. O sea, Beso en la nariz la toqué 800.000 millones de veces en las plazas. O sea, iba con el mi puesto así, le decía, ¿te puedo mostrar una canción que saqué un primer disco? Y la gente me miraba. Alguno decía, dale, porque le gustaba y otro era como yo ya estaba regalado ahí con el mi puesto y me decían, bueno. Casi por lástima. Dale. y la tocaba y la verdad que funcionaba muy bien y ahí conocí mucha gente, me invitaban a comer, a tomar unos mates, conocí mucha gente muy distinta, porque la calle tiene eso, que hay como una variedad muy grande y me hizo muy bien también a mí que salía del colegio y todo. Y a partir de ahí, cuando me di cuenta de eso, me fui a viajar también. Y ahí, yo estaba estudiando en la facultad, y entonces como que de golpe en los meses de vacaciones me iba a viajar y iba vendiendo los discos en la plaza. Me llevaba 200 discos en una valija y ese viaje fue espectacular. Y cuando volví, durante el viaje escribí un montón de esas canciones que siento que sí, son más causa-consecuencia de algo del viaje, más particular. Pero si no, en general, creo que cuando empecé a crecer se volvió un poco más, como que el oficio empezó a tomar como otro lugar, un poco más lúdico. Uh-huh. Quizás en la adolescencia estaba muy a flor de piel todo y todo era como, estaba todo el día escribiendo canciones, ahora no. Claro. Pero cuando apareció eso el oficio, creo que el aljibe encontré como un lugar, una manera de avanzar, digamos. Cuando todavía no eras músico, o cuando todavía creías que eso no iba a ser tu profesión, ¿qué pensabas que iba a ser? ¿Tenías algún otro camino profesional o estabas buscando? No tenía ni idea. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol, pero no, una vez que ya tipo, tenía 18, 17, 18, 19, no. Yo estudié publicidad, estudié redacción, me gustaba escribir, Uh-huh. pero me pasó que estudié en uno que se llama AAAP, como un terciario, que fue muy interesante porque yo ahí tuve muchos profesores, poetas, periodistas, gente que hacía cine, directores. Era como muy artística la publicidad, la facu orientada a la publicidad. Y a mí lo que me pasó fue que cuando salí Un beso en la nariz y empecé a viajar y a tocar, yo ya como que la terminé la carrera, pero ya sabiendo que no era eso. Que no era eso. Pero sin embargo me abrió un montón la cabeza, me hicieron leer un montón de libros, conocí a Girondo, no sé, como muchas cosas que me llevaba a los viajes y leía. Y entonces siento que fue para mí una escuela muy, muy hermosa. Amigos de esa facultad todavía los conservo, que nadie se dedica a la publicidad, uno es muralista, otro es poeta, otro hace cerámica en Barcelona. Y para mí fue hermoso. No sé a qué me iba a dedicar, pero iba a ir más o menos por algo de escribir o no sé. Alguna vez te escuché contar la historia de la música de Desaprender, que es otra canción que escuché muchas veces, que es hiper minimalista, ¿no? O sea, pensando lo que hace la guitarra, ¿cómo suena? A ver. La guitarra, bueno, esto fue un motivo que, por ejemplo, encontré en la guitarra y me gustó. Lo encontré con un poco así. O sea, y repite eso todo el tiempo. Sí, es como ese es el leitmotiv, o sea, va cambiando los acordes, pero ese es como el mood de la canción, es ese. ¿Y cómo surgió eso? ¿Cómo fue? Y surgió un día, estaba escuchando una canción de Michael Jackson, esa que toca con Olodum, la de... Y tocaba con los de Olodum y la batucada esa. Y a mí me gusta mucho esto de escuchar música y tocar encima, porque me hace tocar otras cosas, como que estoy como totalmente atravesado por lo que está sonando. Entonces un día estaba escuchando eso y me puse a tocar eso. Y como que también, de alguna manera, esto de
vuelvo un poquito para atrás, esto de tener muchas ventanas abiertas y demás, siento que me hace que yo en general no termino de profundizar en nada. Eso es lo que siento yo. Quizás después me doy cuenta que he profundizado en un montón de cosas, pero entonces como que yo siento que no soy muy bueno haciendo nada, digamos. Como que hago como, y me interesan muchas cosas. Entonces siento que hago muchas cosas más o menos, pero el resultado de todo eso es algo. Entonces lo que me pasa es que, por ejemplo, a mí me interesa tocar, no sé, bossa nova, y no tengo todos los yates, la bossa nova, toco folclore y no tengo Entonces como que todo lo toco más o menos. Por eso la canción es un género en ese sentido muy amable, porque la canción te permite no casarte con ningún género y podés hacer... Pero lo que quiero decir es que cuando me pongo a tocar encima de las cosas voy como practicando eso, pero en definitiva no lo termino de tocar bien. Y no lo profundizo, sino como que ahí salto otra canción y sigo, como que voy ahí como buscando. Y entonces tocando esa canción apareció ese ritmo. Y cuando apareció ese ritmo fui al aljibe. Y ahí empecé como a cantar distintas cosas. Y yo estaba flasheando mucho con la física cuántica también en ese momento, porque el momento dice, el árbol que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él, como y que no existe el vacío. Un montón de cosas que también, si me empezás a preguntar de física cuántica, hago por todos lados, pero... Tomaste esos conceptos y como que me interesan. Es como, o una vez leí un libro de Jung, que no lo leí tan bien, sino como que fui como... estaba leyendo, como hojeando un libro, estaba esperando a un amigo, y había un libro ahí, El hombre y sus símbolos, creo que se llama, o algo así, que lo abrí y hablaba sobre el efecto de sincronicidad. Entonces, a mí me reinteresó, y yo estaba justo en un momento en la facultad que estaba de novio, y nos estábamos separando con una compañera, y era como que no nos podíamos separar. ¿Viste? Cuando querés pero no podés. Entonces yo dejé la facultad, como para tomar En vez de dejar a la novia, dejaste la facultad para dejar a la novia. Claro, como para no verla un rato, ¿viste? Claro. Como dejé un par de semanas. Entonces, y a los 3 días que dejé la facultad me la encontré en la esquina comprando un paraguas. Estaba lloviendo y me fui a comprar un paraguas a la esquina y dije, esto debe ser un efecto de sincronicidad. O sea, nunca lo comprobé, pero a mí igual me sirvió para escribir mi canción. Entonces, como que hay algo de eso de ir tomando conceptos medio random y darle la interpretación que aparezca, digamos. Y por eso de la física cuántica, no sé qué, que si yo hablo de la canción, yo pienso en la canción, no es que hable de física cuántica, nada, pero eso fue el disparador que a mí me llevó a... Y de ahí salió este tema. ¿Lo tocas? De una. Vos que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, y que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Y pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convierte en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él.
Desaprender lo que creo haber aprendido. 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 Decís, Adri, que haces canciones. Mencionaste como el estilo, no estilo, es el Género. El género, no me sale la palabra. El género canción. No sé muy bien qué es eso. ¿Qué es el género canción? Para mí son todas canciones, los de todos los géneros, pero hay un género canción. Yo le digo género canción, no sé si hay específicamente, ¿viste? Kevin Johansen tiene una frase que dice que él es como un degenerado, Claro. porque como que no tiene género, o es una forma la canción de atravesar todos los géneros. Quizás es cuando me decís, che, vos haces rock, digo, no, hay cosas que se acercan, sí, haces folclore, no, pero hay cosas que se acercan de las canciones, sí. Como que hay algo eso de que a mi música no la atraviesa un género en particular, sino que la atraviesa la canción. Quizás, no sé, en otros países está como el folk, ¿viste? Como algo de eso, que yo creo que acá en Argentina no tenemos eso del folk. Como que nuestro cancionero popular es rock nacional, O folclore. o folclore totalmente, pero totalmente. Lo que pasa es que como hay algo de, o sea, vos te puedes guitarrear las canciones de Fito, y es rock nacional, las canciones de Charlie, pero son rockeros ellos. Claro. Calamaro es rockero. O sea, entonces como que en ese sentido tiene como, creo que no hay como una tradición. Y quizás, si no la gente habla de la trova, pero la trova también es como otra cosa. Como Silvio Rodríguez, es la canción, pero más de la trova, de otro lado. Entonces como que por eso digo que quedamos como en un lugar medio donde no termina de haber un género específico que nos represente, y en general le decimos el género canción. Claro, y eso te da, por un lado te da libertad, por otro lado te da demasiada libertad, ¿no? Porque en general cuando vos decís hago candombe o hago lo que fuera, es como que hay un marco de referencia mucho más claro para ser creativo dentro de eso, ¿no? Acá como que puedes ir para distintos lugares, ¿no? Sí, tiene lo lindo de esa libertad. Tiene algo que a mí no me gusta, que es que no tiene tanto sentido de pertenencia. Como esto de la libertad viste, hay algo de la tribu que no lo tiene, y eso es de las cosas que más lamento en algún punto. Después sí, obviamente, tenés tus amigos, colegas, o sea, hay un montón de gente que hace lo mismo que vos. Tengo muchos amigos que hacen canciones, somos una barra de amigos re grande, pero hay algo como a nivel tribu de la gente, ¿viste? ¿Vos decís de la audiencia o de colegas? No, como algo del sentido de pertenencia, ¿viste? Como, de hecho, si te pones a pensar, tampoco, no hay tanto mercado, ¿viste? Como, claro. Y eso es como una pena, porque el universo rockero está, el universo folclórico está, no sé, como que está el tango, vos haces tango y haces tango, o sea, y a mí yo digo, si a vos te gusta el tango, yo te recomiendo una banda de tango que a mí, porque te gusta el tango, o sea, más allá del artista, y nosotros quedamos como muy solaris en ese sentido de, bueno, me gusta pero no me gusta nada otro, y como que quedás mucho, te gusta la persona o no, ¿viste? Está bueno eso, o sea, hasta incluso hay festivales o lugares donde se toca tango, donde se hace folclore. Sí, y hay un sentido de pertenencia. Para mí la música es identidad y es pertenencia, o sea, y mucho más en la adolescencia, por ejemplo, y todo eso. Después uno va afilando sus gustos, pero es muy importante que en una época te guste lo que le gusta a todo el mundo, porque eso es lo que te da como un espejo. Sos de esa tribu, claro. Sos de esa tribu, tenés un lugar y después vas afilando y te vas como, realmente vas encontrando pero primero tienes una familia y después vas haciendo la tuya, pero esa familia de que tus colegas también, o sea, tus amigos, yo me acuerdo de toda la época mía de adolescente de ir a ver no sé, a Bersuit, a La Renga, a La Vela, bandas que amo, que me encantaron, que después cuando yo empecé a buscar un poco lo mío, empecé a buscar por otros lados, quizás mis amigos se quedaron más en son más rockeros ellos de pura cepa, entonces yo a veces les traía cosas y me decían, no, eso no. Pero otros que son más abiertos y les gustaba, pero yo como que me fui como a investigar por otros lados. Y en ese sentido un poco me gustaría que sea distinto en ese sentido lo de la y mencionaste a Kevin Johansen. ¿Él sí es de este palo? ¿Sos igual de degenerado que él, digamos? Yo creo que sí, yo creo que él se pone... Sí, yo creo que sí. Sí.
Yo creo que hay un montón de... Es lo que le llaman cantautor, Claro. por ejemplo, como para darle un nombre, ¿no? Cantautor es que alguien canta lo que escribe y puede ser cualquier cosa, quiero decir, como a eso voy. O sea, Claro. eh, bueno, eso. ¿Quiénes son tus referentes? Bueno, tengo muchos a lo largo de la época. Yo no soy fanático de nadie. Ujú. Entonces a lo largo de las épocas fueron como cambiando mis referentes y me fui nutriendo de distintos lados. Pero hablamos de Sui Generis en un momento. Por lo de Nito. Mencionaste, sí. Bueno, te cuento una cosa que me pasó cuando yo tenía 9 años. Estaba en Mar del Plata, en un torneo de fútbol. Y estaba en un hotel y enfrente había otros chicos, otros no sé qué. Y empecé a escuchar música, ¿no? Y una música que me parecía espectacular. Yo en mi casa no se escuchaba música, no tenía tanta música escuchada. Como que se escuchaba radio, ¿viste? Claro. De hecho, dudo si había como un mini componente para escuchar música. Entonces, no tenía mucha música escuchada. Y en la habitación de enfrente empecé a escuchar una música y me recopaba, ¿viste? Me recopaba. Pasó el rato, empecé a escuchar otra música. Me recopaba. Entonces ya voy, le toco la puerta y digo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y eran de la categoría más grande, ellos tenían 14, 15 años, yo tenía 9. Y les comenté que me había gustado mucho lo que había estado escuchando el último. Y me mostraron, y eran 2 CDs. Sui Generis, Vida, y La Renga despedazada por mil partes. Y me hizo tronar la cabeza. Eso fue increíble. Volví a mi casa, le pedí a mi papá que me compren un cosa para escuchar música. Fui, me compré esos 2 CDs. Y a partir de ahí creo que arrancó mi relación con la música. Mira, ¿sabes qué? Vida es el primer disco en vinilo que me compré. A los 12 Mirá. años me lo compré. Me acuerdo el día que fui a la disquería y le dije al tipo ese. El segundo fue Noticias del Mundo de Queen. Tengo esa memoria. Y fue en mi época en la que, mirá lo que me acabas de hacer recordar. En esa época me copaba mucho la música. Tenía un Wincofone, que era una de estas bandejas muy pedorras. En el momento era lo que usamos para escuchar. Y mucho antes de los CDs es esto, ¿no? Eran vinilos. Y ni le decíamos vinilos, eran discos. No existía la palabra, nadie los llamaba vinilos. Y en esa época me obsesioné tanto eso que todo lo demás que tenía que ver con guita en la vida lo medía en discos. Claro, esto sale tantos discos. Exactamente, esa era como mi vara, era Como mi hijo que dice son 4 años, es un mundial. Exacto, es el tiempo. Como el El tiempo es sí. la cantidad de mundiales que. Claro, exactamente eso. Y Vida fue el primero mío. Canción para mi muerte o María el Capitán, todas esas canciones que están ahí como que me atravesaron. Es que son zarpadas. A mí y pasó algo muy loco porque yo volví, yo tendría esos 9, 10 años, volví y ahí empecé como a escuchar música. Me acuerdo que salía, Musimundo, creo que vendía 20 pesos, que era en ese momento. Y después pasé a Michael Jackson, ¿no? Y me re gustó, pero como que necesitaba volver a las canciones en español. Y no me acuerdo bien, me compré otro de La Renga, bueno, como que quedé muy prendido ahí a Sui Generis y a La Renga, y pasó el tiempo y empecé a comprar, ¿te acuerdas que había un compilado de la revista Noticias? Me suena. Que locura, después más grande, Ponlecica, creo que era Alejandro Alejandro Ponlecica. Ponlecica, que hacía un compilado de rock nacional. Eran como 40 tomos y yo era quincenal y yo le pedía a mi hijo que me lo compren. Entonces me lo compraban y yo iba descubriendo música de esa manera, porque como mi viejo no escuchaba música, no tenía mucha manera de escuchar, Claro. de descubrir. Y mis amigos escuchaban La Renga igual que yo y entonces me acuerdo que fuimos como una especie de grupito ahí y empecé a escuchar y a conocer un montón de bandas. Pero claro, conocía a Box Day, empecé a conocer, no sé, a Los Visitantes, a Palo Pandolfo, no sé, a Lito Nevia, bueno, Fito, Charlie, Calamaro, Spinetta, ni hablar. Pero empezaron como a aparecer un montón de datas, no sé, pero empezó a pasar Roque Narvaja, Pedro y Pablo. Y mi mamá me decía, ¿qué haces escuchando esto? Eso lo escuchaba yo cuando... Claro. Y yo tenía 11, 12 años ya para esa altura. Y estaba escuchando, mi mamá pasaba y yo estaba escuchando ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y mi mamá o la decía, marcha de la bronca. La marcha de la bronca, ¿viste? Mi hija decía, ¿qué haces vos escuchando esto? Y yo empecé a flashear con las letras. Entonces lo que me pasaba era que agarraba y lo escuchaba 20 veces y pedí permiso para que me dejen en mi habitación. Tenía una habitación pintada de blanco, la pared, para que me dejen con lápiz pintar la pared. Me dijeron, es tu habitación, haz lo que quieras. Entonces tenía toda la habitación llena de letras y de cosas, buen día a día, de Miguel Abuelo. Y empecé como a flashear mucho con eso, con la poética, con la lírica, con esa época, Tanguito. Mi primera canción que aprendí en la guitarra es Amor de Primavera, de Tanguito. Es como 2 acordes y para adelante. Es como
como una filosofía de vida, ¿viste? Como, y eso a mí me remarcó, así que esa fue como una época re importante. Y después sí, quizás en la adolescencia, a mí lo que me pasaba es que en esa época también lo escuchaba yo solo eso. Mis amigos, ¿viste? Estaban con Offspring, sea, no era con social la escucha, Ataque. era individual. No, ¿viste? Entonces hay algo de eso, escuchaban eso, o Ataque, o Flema, y que a mí me re gustaba. Yo cuando estaba con ellos escuchaba todo eso que me copaba, pero yo capaz que le llevaba, ¿viste? No sé, o escuchábamos Guns N' Roses, el disco ese doble, que estábamos todos copados con eso, Queen también, pero como que yo le mostraba y de golpe le mostraba algo y ellos lo sentían como que No no encajaba. les entraba. Es como hoy a mi hijo, por ejemplo, le quiero mostrar los mejores goles del Burrito Ortega y se ve mal. Entonces no, eso no lo atrae. Entonces había algo de esos discos, de las grabaciones y todo, que a ellos les parecía como antiguo. Y a mí me encantaba eso. Eso era lo que más me gustaba. A mí me pasa algo parecido con las pelis que a mí me pegaron, que se las muestro a mis hijos y me dicen, fue un embole esto. Sí, aparte no lo puedes ni ver ya hoy, ¿viste? Claro, Como que no. tenés que tener un Es valor, difícil de conseguirlas tenés que tener un primero. valor emocional, ¿viste? Claro. Como, o cuando te hablan de la púa del vinilo y todo eso, que yo lo entiendo, pero por ejemplo eso yo no lo pasé. Entonces, Claro. como hay cosas que si no escuchar a Gardel la púa del vinilo. Creo que suena horrible, o sea, puede tener viento, pero había ruido, o sea, no se escuchaba bien. Es como que yo la del vinilo no la viví, pero ahora de hecho tengo una bandeja de vinilos, pero también es medio nueva y tengo mis vinilos, son muy caros los vinilos, entonces como que a veces cuando me copo decir me voy a armar una colección, al toque ya flaqueo entonces tengo como pocas cosas. Pero me acuerdo, o sea, me hablas de referentes y te puedo decir que en esa época y fueron todos esos, toda ¿Y esa... de la canción? Y de la canción después, bueno, después apareció Drexler. Después Drexler apareció como un faro espectacular, o sea, yo tendría, no sé, Frontera creo que fue el primer disco que escuché, cuál me llevó, Eco, capaz, no me acuerdo de la época, pero yo ya estaba, eh, sentía como que había algo sentía como que era un poco similar a lo que a mí me salía, porque yo también hay algo que pienso que a veces siento que uno no sé, yo siento que no sé si siempre uno hace la música que quiere, Ujú. sino que hace la música que puede. Sí. De alguna manera vos cantás, tenés esta voz, tocás como tocás, que podés aprender, mejorar, pero cada uno tiene su estilo y eso medio que viene, viste, con Ujú. vos. Y había algo de algo que me había pasado a mí, que yo me reconocía que él me re gustaba y como que lo sentía como, quizás por esto de sentir que era como alguien que escribía canciones y no era rockero, viste, y no era folclorista, y no era... Entonces había algo de eso que como ese híbrido, que yo siento que a mí me representaba un montón. Él tiene un montón o sea, de influencias folclóricas y todo, y después cuando se empezó a volver más tecnológico, ahí me partió la cabeza. Eso me encantó. Eco y todo eso me empezó a... Bueno, después apareció Lisandro también, Lisandro Aristimuño. Aristimuño, Sí, él para mi generación también es un... De un hecho, no está referente. más grande, igual debe tener 7, 8 años más que yo, 9, Ujú. pero fue como alguien también muy, muy acertado desde el principio, con su búsqueda, todo, y era como un referente cercano, digamos. Mm, Porque después, no sé, me gustaba mucho Dylan, claro, pero no sé, es otra cosa. era re lejano. Sí, es Pero otro idioma. escucharlo a Jorge ahí con a Lisandro, como eran como que estaba todo cerquita, ¿viste? Era como decir, Claro. esto está empezando a pasar A acá. mí me pasó que cuando escuché por primera vez Un beso en la nariz, dije, esto lo podría haber escrito Drexler. O sea, hay algo inclusive como empieza, los giros y la referencia en la próxima oración a la anterior, y hay algo de la música que es todo se transforma, o sea, tiene algo, ¿no? Hay algunos paralelos Sí, que me ayudaron a acercarme a tu música, porque yo ya lo venía escuchando a Jorge y dije, ah, claro. mira, esto... Sí, es- yo creo que hay un. Sí, eso hay como una influencia muy natural ahí de toda esa primera época, más que nada, además. Y después, bueno, no pienso eso. Y después, en un momento, yo también como que empecé quise como, de alguna manera, empezar a investigar cosas nuevas también. Y Ujú. empecé como, también cuando empecé a conocer colegas y demás, gente que ya tenía como la cabeza súper abierta con lo que venía escuchando y todo, y me empecé a mostrar otras cosas y ahí empecé como a flashear. Y siempre el desafío es cómo llevar esas influencias a tu música. A veces te sale, a veces no, a veces sentís que el disco que viene va a estar reinfluenciado por esto y después te das cuenta que Mm. no. Pero bueno, es como una búsqueda eterna. Me encantó reconocer a Himno de tu Corazón en Sigue. Y me encanta, pues yo siempre pensaba, está la música original que el cantautor compone y toca, y están los covers. Para mí eran las dos categorías. Y de repente dije, ¿para esto qué es? Sí, las dos cosas a la vez. Claro, porque es pero no es, y me encantó.
Me encantó esa mezcla que a mí me sacudió mis categorías de alguna manera. Sí, ¿no? es que para mí es un homenaje, porque a los abuelos de la nada también. Para mí en ese momento, lo que fue como una referencia a un poco a mis 12 años, 13, Claro. de escuchar a León Gieco, de escuchar a Miguel Abuelo. De hecho, me fanaticé con un disco que se llama Demos, que es un demo de Buen Día a Día. Ah, Él tenía Buen Día a Día, el disco que sacó con su banda Etnada, pero hizo un demo en Francia solo con la guitarra, que son como 19 canciones, 20, y estaba él hablando con él. Y en su momento estaba como pirata en internet, me lo pasaron y me flashó. Eso así como toda la guitarra medio desafinada, todo ese mundillo medio Eduardo Mateo, ¿viste? Y eso me encantó. Entonces cuando apareció, yo estaba haciendo esa canción y no tenía estribillo y necesitaba poner un estribillo y ningún estribillo me gustaba. Y yo siempre cantaba jodiendo ese estribillo porque era como... En un momento dije, es este estribillo. Y es un homenaje, porque en un momento dije, che, van a pensar que se lo plagié. Y un amigo me dice, amigo, eso es más conocido que... Es como plagiar Blackbird. O sea, no sé, claro. es obvio que es uno... Y bueno, igual dice, es el himno de mi corazón. Pero como que... y ahí como me convenció y dije, sí, me encanta. Sí, está buenísimo. Me encanta que el papa se transforme en batata y que lo coma quien tiene hambre. O sea, es como, hay como imágenes, ¿no? Yo te escucho, o escucho música en general, y me encanta identificar o imágenes o metáforas o cosas que me remiten a otra cosa y me quedan... van a mi aljibe de alguna Total. manera, que nunca sé de dónde van a volver a surgir, a dónde los voy a pegar, si en algún lugar o no. Y esa me gustó mucho. ¿Te animas a cantarla? Sí, Entera sale. Creo que le toca afinar la guitarra porque... sí, dale. Sí. Esa la escribí en ese momento, es de Mi casa no tiene paredes, de ese disco súper adolescente, Ajá. que fue viajando también, y esta sensación también de... Yo soy porteño de Villa Urquiza, todo, y entonces como que salir o sea, para mí fue también, me explotó un poco la cabeza. Salir, no sé, conocer Santiago del Estero, Catamarca. Fueron como... Me abrió la cabeza de que Argentina es un país hermoso, gigante, lleno de culturas, de un montón de cosas que están como acá en Buenos Aires, están como medio silenciadas. Claro. Entonces me flashó mucho esta idea de las fronteras, ¿viste? Que es como una especie de... Es simbólico y es bastante como... Es ridículamente... No sé, es como organizativo, no sé. Uh-huh. Entonces en ese momento salió esta canción. Bueno, obvio la canto, dice así. Sigue la locura de ver colores en el aire. Sigue la aventura de recorrer en colectivo el mundo. Sigue la esperanza de poder unir todas las banderas y la ilusión de que una goma borre las fronteras. Intacta la fantasía de tener un hijo en Bolivia y de conocer el amor verdadero en el Brasil. Que el mundo se tome un receso, que por una vez sea bueno el proceso y que todos juntos cantemos así. Es el himno de mi corazón. Sigue en pie el anhelo de que algún día se abra el cielo y baje mi abuelo, Mariana y otra gente que extraño. Sigue el delirio de no comer vidrio y quererse quejar, porque siento que el mundo está en movimiento y no va a parar. Es que quiero que renuncien los presidentes, que los ejércitos jueguen al fútbol, que el único banco sea de sangre y que el papá se transforme en batata y lo coma quien tenga hambre. Por eso canto.
Espectacular. Uno de los beneficios de ser miembro del Club Aprender de Grandes es que podés venir a espiar y ser parte de la producción de los episodios de Aprender de Grandes. Miembros del club vienen y se sientan allá, mientras acá en el estudio grabamos cada episodio y después son parte de la conversación que seguimos teniendo con cada invitado. Si querés venir a la grabación de los próximos episodios, te espero en el Club Aprender de Grandes. ¿Te gusta también tocar canciones de otros? Sí, me gusta mucho tocar canciones de otros. Suelo tener muy poca memoria, como para acordármelas. Claro. Y me pasa que me encuentro en un lugar, quizás más una cuestión más... A mí siempre me gustó tocar la guitarra y cantar, pero siempre pensé que no era ni buen guitarrista ni buen cantante. Entonces lo que me empezó a pasar también es que cuando apareció esta idea de escribir canciones, dije, ahora puedo cantar las que yo quiero, o sea, si son mías. Claro. De hecho, cuando yo grabé Un beso en la nariz, que fui a lo de mi profesor de guitarra, le dije, che, va a venir un amigo a cantarla. Me dijo, no, cantala vos, me dijo. Le digo, no, pero si yo, no, cantala vos. Bueno, y la canté. Tiré 2 tomas, listo, fin. Y a partir de ahí, a mí nunca o sea, cuando apareció la grabación y todo, no me gustaba nada escucharme. Pero a la gente sí, le eso. Y entonces, bueno, hubo algo ahí como de esto de cantar los covers y todo, de salir a cantar canciones de otros, que es como, siempre siento que, viste, como que, no sé, como que aprendí a cantar mis canciones, digamos. Pero me encanta, igual lo rehago en fogones también, o sea, más informalmente lo rehago. Me encantaría después estar un año diciendo, no, estudiando directamente para cantar a otros. Me encantaría sacar un disco de otros, covers, digamos. Sí, claro. porque a mí me haría re bien. Porque hay algo de mi manera de escribir, mi manera de cantar, mi manera de frasear, lo que fuera, que es como, bueno, es como mi universo, ¿viste? Pero, no sé, a mí cantar me parece algo increíble, que es algo que... Hay una frase de un amigo mío que dice, me lastima el canto y me salva, que es como, me encanta esa frase porque, viste, las cosas que más te gustan son las que más miedo te dan, son las que más vulnerable te ponen. Entonces yo siento que ahí tengo mi fortaleza y mi debilidad. Claro. A mí lo que me pasó con los covers como consumidor de música, como oyente, es que históricamente yo sentía que covers hacían los músicos que no les daba para componer. Mirá. Obviamente prejuicio total, todo mal, ¿no? Pero era lo que yo sentía. Bueno, canta una canción de los Beatles porque no puede componer o no es bueno componiendo. Hasta que me pasó que encontré músicos que después amé a través de sus covers, de los covers que hacían de otros. Porque, bueno, toca uno de los Beatles, entonces, mirá esta versión de Blackbird o lo que fuera. Está buena, a ver qué más hace este tipo. Y de repente entraba en Jacob Collier, por ejemplo, que me encanta, y que lo conocí cuando tenía 19 años haciendo Stevie Wonder. Que vos decís que entraste en artistas porque te Por gustaban sus sus covers. covers, claro. Bueno, y también pasa muchas veces que entras en los artistas por los covers del otro. Hay mucha gente que está como, no sé, pienso hay muchos artistas muy, muy tremendos que están, no sé, pienso en Van der Mole, por ejemplo. Gente que canta muchísimas sus canciones de una manera impresionante y yo lo descubrí a Van der Mole por Oración del Remanso, por alguien que la cantó que, no sé, capaz que en un fogón cuando yo tenía Claro. 13 años. Claro. Entonces como que también pasa eso, ¿viste? Como para mí es muy noble como versionar al otro. Incluso también que, primero que ser compositor es un oficio dentro de la música. Hay gente que compone y no canta, hay gente que canta y no compone. Uh-huh. Y hay intérpretes increíbles. Claro. También. Liliana Herrero, o sea, pienso en tanta gente que no compone que Mercedes Sosa. La Negra Sosa, sí, claro. Tremendo, Es el como... caso paradigmático de eso. Sí, totalmente. A mí me pasa que conocí muchos músicos así y estoy agradecido a que hayan hecho covers porque le entré de esa manera. Y a mí me gusta cuando los covers muestran la voz de ese músico. O sea, que no es alguien tratando de imitar a los Beatles. Total, una versión. O sea, las bandas tributo están bien y me divierto yendo a verlas, pero no es lo que más me interesa del cover. El cover me encanta cuando alguien agarra, no sé, canciones que a mí me transformaron o me impactaron y la canta y me llegan de otra manera. Digo, wow, mirá, esa misma canción me puede hacer esto a mí porque vino con la voz, o sea, vino cantada por otra persona. Sí, reinterpretada. Eso. Reinterpretada. Sí, de hecho hay versiones que son mejores que las originales. Sí. Hay gente que hace eso. Después los otros que me encantan son los grupos a capela que hacen todos los instrumentos, tipo Vox Pop o alguno de esos, que agarran y hacen cosas, no podés creer que no hay instrumentos, pero son buenas las canciones que ya te gustaban. Claro, sí. Pero de repente decís, wow, mirá lo que puede pasar. Es que viste que hay canciones también que se bancan 80.000 versiones. Hay canciones que son tan increíbles que se bancan
distintas versiones. Claro, y todas son interesantes en su derecho, ¿no? Hay una versión que hace Dario Halfin, que estuvo Ajá. acá, que hace de Dulce Condena. ¿La escuchaste? ¿No? Que Dulce Condena es un temazo, Sí. es un temazo de Calamaro, pero hace una versión para mí incluso más linda, que es en 5. Viste que Dulce Condena está en 4 y él hace en 5 Le tiempos. cambia el ritmo. Le cambia la subdivisión, es como que, claro, le cambia como la llevada. Sí, sí. Y la invitó a Loli Molina. Y es una versión tan linda. Y a mi hija, por ejemplo, nosotros cuando cantamos, mi hija quiere cantar esa versión. Nos sentamos al piano y cantamos esa, y le mostré la de Calamaro y me dijo, no. Está mal, la canta mal. Claro, pero aparte de los Rodríguez, tipo, o no, los Rodríguez, no es de los Rodríguez, no. No, le mostré los Rodríguez a ella también. Pero no, es de su parte, de su versión solista, creo. Pero escucha como las grabaciones también de antes, le mostré los Rodríguez, me acuerdo también, y como que es un disco de rock, y no sé, de cuando yo tenía 10 años, tiene 30 años ese disco. Está ahí todo más crudo, ¿viste? Más, bueno, pero está bueno que haya como para distintos gustos, ¿no? Como... Claro, claro. Después incursionaste en colaboraciones, ¿no? Hay algunas de tus canciones que las cantás junto a otros, invitas a gente y ahora lo llaman featuring en inglés. el feat, sí. El feat. El feat, le digo. Claro, sí. O son colaboraciones o invitadas que yo Ainda Dúo o algunos otros que vienen y cantan. ¿Cómo es ese mundo de entre los músicos tender esos puentes? ¿Cómo funciona? Mira, hay gente hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Es como que viene, me parece que viene o sea, esto de que haya invitados en los discos desde siempre, ¿no? Ahora Sí. le pusieron como featuring y todo eso, porque es una cuestión más, me parece, de lógica del mercado. Esto de, bueno, dos artistas de distintas compañías o de la misma compañía que tiene como otro objetivo. Uh-huh. Pero la idea de compartir música existe siempre. Claro. Entonces, a mí me pasa que siento que cuando uno graba un disco tiene la oportunidad de o invitar a un amigo que quiere mucho o que viene cantando y como hacer una foto de esa amistad, o llamar a alguien que querés mucho o que te guste y admirás, y es una oportunidad para conocerlo, y a veces te haces amigo, a veces no, a veces pone tu voz y que te encante y decís. A mí lo que me gusta mucho, esto que hablamos del proceso de composición, es cuando compongo pensar en que lo va a cantar otra persona. Eso me encanta hacerlo y lo hago naturalmente porque me despersonaliza también. Porque si no es como que uno tiene un montón de mambos, ¿viste? Como dice, no, y esto, y no sé qué, y la melo, y esto, y lo otro. Es como un engaño, porque yo muchas veces sé que esta canción la voy a terminar cantando yo. Pero cuando entonces empiezo a componer y me imagino otra voz, digo, y como que me da como esto que sí, la libertad, me da como un norte. ¿Viste? Si yo me imagino a este tipo de persona o a otro que es más... Como que la canción tiene esta energía. ¿Te imaginas una persona específica? Decís, sí, esto lo va a cantar fulano. Sí. Y entonces... Aunque después sepa que no. Claro. Aunque se haya muerto, ¿entendés? Como... mira, esto es para Gardel. Claro, ¿entendés? Como porque me hace como decir, bueno, me hace ubicar la energía de la canción en un lugar. Claro. Y eso me encanta para componer, porque también me corre también de mí. Porque si siempre es mi energía y siempre es como, me hace como salir de mí para meterme un poco a jugar en el universo del otro, como si fuera un compositor del otro. Que eso es espectacular, porque si le compones canciones a otro, te das unos permisos que no te los das con vos. Claro. Entonces, eso a mí me gusta. Y después, cuando llega el momento de grabar, bueno, ahí pienso en las personas que pensé, en algunas, no sé, me gustaría que estos tengan, y ahí y los invito. Y a veces pueden, a veces no pueden. Claro, claro. Impulso la grabaste en colaboración, Impulso, ¿no? La grabé con Ainda, sí. Claro, sí. Esa me gusta mucho y siempre me pregunto cómo surgen estas colaboraciones. Y viste que hay algunas ocupaciones donde la gente compite más y otras en las que colabora más, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención de las nuevas camadas de los bizarraps y los rappers y Woz y esto, lo otro, como que veo que hay Duki, que no es la música que yo consumo principalmente, pero veo que están todos cruzados con todos. Sí. Mientras que los Rollins y los Beatles no. Total. O sea, hay algo que cambió en la dinámica, ¿no? Me pegué un salto grande, obviamente. Sí, no, pero es que yo creo que ellos, su generación vino a cambiar un montón de cosas, porque contextualmente también está cambiando todo en ese sentido. O sea, la generación yo creo que la generación mía, por ejemplo, es una generación donde empezó a aparecer la música en internet, hubo algo de las discográficas que como que bajó, como que se pinchó todo, y ahora volvió a resurgir como un poco el mercado se volvió a acomodar, pero ya se acomoda con las generaciones más, también que vienen también con su empuje, Yo lo que creo que hicieron ellos, que está muy zarpado,
que es que en este sentido son como solistas, pero que se agruparon. Viste un poco lo que hablamos antes. Hubo algo de eso que me pareció... Hay una tribu. Hay una tribu. Inventaron un género o profundizaron en un género y sobre ese género había muchos solistas. Yo creo que también pasó que empezaron de muy chicos y me imagino también que todos tenían algunas canciones. O sea, me imagino que todos al toque tenían 25 canciones paridas. Entonces se juntaban entre todos y hacían todos shows compartidos. Y hubo algo de eso y a la gente eso le re gusta. A la gente le encanta, o sea que... porque es hermoso. A mí me encantaría que Mick Jagger cante con John Lennon. Me encantaría. Obvio. Entonces, si a vos te gusta el Duki, te gusta después, no sé, te encantaría que se junten. Entonces me parece que eso estuvo espectacular que hayan hecho. Me parece que ese en ese sentido fue como una hermosa lección también para la generación anterior en ese. Sí. Sí, a mí me impacta mucho y a mí me cuesta, obviamente, porque no es sui generis con quien yo crecí, digamos, es otro tipo de música, entonces me cuesta como consumidor, pero cuando empiezo a ver lo que está pasando y lo que está surgiendo, ahí lo valoro un montón. Lo que pasa es que yo lo que siento es que la música es pertenencia, es un montón de cosas, y lo que pasa es que para mí el valor emocional que tienen las cosas, porque la música no está separada de un contexto. Entonces la música, o sea, a vos te muestra una música en un momento, te gusta, y te la muestra en otro momento y no te gusta, o no le das bola. Entonces me parece que hay algo de eso que es como... para te iba a decir algo. Se me fue. No importa. ¿Me estabas diciendo algo vos antes de...? De la producción de estas cosas o de la colaboración, no importa. Una de las cosas, Adri, que me llama la atención y que creo que distintos músicos lo hacen distinto, ¿te acordaste? Sí, me acordé. Decime. No, que hablamos del contexto, digo, que en general, o sea, sui generis es lo que es, pero también es lo que es por lo que fue en el momento que fue. Totalmente. Y por el momento en que uno lo escuchó. Por eso, como que hay algo de que la música o sea, los chicos de 10, 12 años que están escuchando la música ahora, 13, 14, es muy importante porque justamente porque tienen 10, 12, 13, 14 años. La música les puede gustar, te puede gustar más, menos, pero lo que es importante es el momento en el que están escuchando música. Entonces eso es lo que hace que todo se potencie también. Porque después cuando vos son más grandes lo escuchás desde otro lado. Claro. Entonces lo recibís desde otro lugar. Sí. Entonces me parece que por eso es muy importante lo que pasa con ellos porque hay algo que hay una generación, y le pasa que también en las redes lo vemos, como que me parece que hubiera pasado con Sui Generis con TikTok, no sé, o con los Beatles con TikTok. Quizás no funcionaba. No, quizás no, pero digo, como que hay algo como de que, como que vemos el fenómeno, ¿viste? Como claro. lo vemos mucho. Entonces, claro. Está todo como potenciado, pero me parece que es lo mismo. Para mí la importancia de la música, a mí también me gustan más unas cosas que otras, pero en realidad lo zarpado es la música. Claro. Y vos hablas de esa edad de los 9, 10 hasta los 14, 15, que mucho de lo que escuchábamos en esa época era lo que nos va a marcar para toda la vida y no, o sea, yo vuelvo a escuchar Canción para mi muerte y sé lo que estaba haciendo ese día a los 12 años cuando me compré el disco, digamos, ¿no? O sea, hay algo de lo muy atávico y recuerdos de esa época de la vida que es donde nos pasan cosas muy fuertes, ¿no? Sí, aparte te marcan la personalidad. Todo. También. Sí. Entonces, o sea, gran parte de las decisiones que tomamos o de lo que somos hoy fue por decisiones que tomamos antes y la barra, o sea, muchas veces la música te define la barra de amigos, ¿viste? O sea, y más cuando yo creo que también hay algo que sucedía antes que hoy está todo tan sobre la mesa, está todo tan al alcance, que por un lado podemos pensar que es bueno. Yo creo que hay algo de lo que decíamos de pertenencia, que no puede ser todo tuyo. Por más que todas las canciones estén ahí sobre la mesa, no puede ser todas las canciones tuyas. Vos no puedes escuchar toda esa música. No puede ser parte de tu identidad toda esa música. Entonces, hay veces que había un disco, hoy tenés todos los discos, pero capaz que vos en su momento conseguías un disco y ese disco te marcaba mucho más que hoy tener todos esos discos disponibles. Entonces hay algo de lo que pasaba, la patada que te pegaba un disco, que por más que hoy tengas todo el catálogo, y eso me parece muy, muy zarpado, porque antes vos escuchabas, si vos encontrabas a alguien que le gustaba lo mismo que vos, que eras medio friki con tal gusto, ya está, era tu brother, ¿entendés? Era como tu amigo, más amigo de todos. O sea, a mí me pasó un recuerdo que tengo de los 14 años, estamos de vacaciones en Brasil, me acuerdo, en la playa, me acuerdo el momento, el lugar,
que cayó un pibe, que había un argentino ahí, hola, ¿qué tal? ¿Dónde sos? No, ¿y qué música te gusta? Y me dice, no, estoy escuchando. No, contame qué está. No, un disco de Genesis. Le digo, sí, ¿cuál? Me dice, Selling England by the Pound, que es uno de los discos de Genesis de la época temprana de Genesis, y yo vivía con ese disco. Y hay una canción ahí que se llama El Fiordo de Quintos o Firth of Fifth en inglés, que para mí es una canción emblemática de mi vida, y el pibe se la puso a cantar ahí y ya está, Y amigos listo, inseparables. Todo el verano juntos porque conectamos a través de eso. Amor ¿no? a primera vista. Totalmente. Eso es muy loco, o con un libro o con algo. Entonces, como hay algo de ir buscando, cuando encontrabas un libro en una librería independiente alternativa de no sé qué, un usado. Entonces, como que hay algo de eso, que hoy Mercado Libre está todo ahí. Entonces, como que para mí, no sé, hay cierto encanto o cierta profundidad o identidad que mutó. Claro. Adri, componer, grabar, tocar. Sí. ¿Todo al mismo tiempo o ahora estás dedicado a uno, después a otro, después a otro? ¿Cómo es tu vida de dedicación al tiempo en cada una de esas etapas? Por primera vez en mi vida dejé de tocar para componer. Como que eso fue un proceso que me quise permitir y hacer que... Yo siempre iba haciendo canciones a medida que la vida iba avanzando, mientras iba tocando, mientras iba... pero ahora me pasó que estuvimos presentando el disco anterior, Respirar bajo el agua, 2 años con toda la banda. También es la primera vez que puedo sostener una banda tanto tiempo, como que el proyecto también creció un poco y hubo algo que se acomodó en otro lugar y por primera vez puedo compartir con la banda durante tanto tiempo. Entonces estuvimos 2 años tocando con ellos y después me di cuenta que, claro, había estado tan pendiente del show y de la presentación y de todo que no había realmente compuesto muchas canciones, casi nada. Entonces dije, por primera vez me voy a dedicar a componer. Y bueno, estuve 4 meses sin tocar. Sin tocar, no, más, sin tocar un poco más, pero como que despedimos el disco en marzo y ahí me puse como a componer y lo grabamos el disco en agosto. Así que de marzo a agosto aparecieron las canciones, bueno, como que laburé mucho eso, componer, juntarme con los chicos a arreglar los temas o a producirlos y grabarlo. Y ahora se viene el año que viene la época de salir a tocarlos de vuelta. Y ahora el próximo disco, ya anticipaste una canción que es Domingo. La escuché 2 veces nada más, me gustó, pero yo necesito escucharla más veces todavía para que me termine de pegar y caigan en adicción total de darle, o que me guste y quede ahí. A ver. Esta la tengo menos macerada, pero... Esta es la única del nuevo disco que ya es pública, ¿no? Esta es la única del nuevo disco que ya es pública, sí. Hay alguna otra que toqué en vivo, pero que no está... No está grabada todavía, o sea, no está pública la grabación, claro. Pero ya está grabada desde agosto, sí. Dijiste. Claro. Sí, no, el disco ya está grabado. Más que llueve, puedo salir, pero tal vez me quede. Se me pegotean las ideas y no entiendo bien si lucido este sueño o desperté recién. Hay una canción que va llegando y que nunca escribí. ¿Cómo seré sin vos? ¿Cómo será sin mí? Y al pensar en los dos sentí que ya no te gustan mis canciones. Para volar pensá que existen los aviones. La última vez contamos hasta 10, salimos a pasear y nos pisamos los cordones. Y hace tiempo que hace frío en esta casa, quedan 2 cuchillos pero una sola taza. No sé qué pasa, andamos de piquete, cerramos la ventana pero nos quedó el chiflete. Y digo, por favor, dame una canción, mi amor, que quiero escapar. Es un ratito lo que necesito, por favor. Dame una canción, mi amor, que quiero escapar. Es un ratito lo que necesito.
buscando melodías, camino de costado pa' fingir tu compañía, dando vueltas solo me mareo y parará cuando te veo y creo. Me gustaría conservar la vida entera y que guardemos para siempre todo el mar en la pecera. También me gustaría que caiga un meteorito y no es lo mismo lo que quiero que lo que necesito. Ando despistado hace un buen tiempo, perdido en la montaña rusa de mis pensamientos. Perdón si te he cargado con esto, tu amor es un montón y me lo llevo puesto. Y no es una canción de despedida, estoy buscando algún hechizo, quedemos dando vueltas en un canto pegadizo. Hora de salir, hora de mover, es domingo y parece que va a llover. Que ya no te gustan mis canciones, para volar pensar que existen los aviones. La última vez contamos hasta 10, salimos a pasear y nos pisamos los cordones. Y hace tiempo que hace frío en esta casa, quedando cuchillo pero una sola taza. No sé qué pasa, andamos de piquete, cerramos la ventana pero no quedó el chiflete. Y digo, por favor, dame una canción, mi amor, que quiero escapar. Es un ratito lo que necesito, por favor. Dame una canción, mi amor, que quiero escapar. Es un ratito lo que necesito. Creo que es de las que me va a gustar. Vamos a ver cómo... Viste, esas cosas son medio impredecibles de cómo van decantando en uno y está buenísimo. Es un disco como que siento que... igual se puede tocar con la guitarra, ¿no? La tengo ahí todavía macerando, pero es un disco como que siento que tiene mucha... Ocupa un rol la banda. O sea, es un disco con muchos instrumentos. Es un disco con más instrumentos, más cargado, sí, total. Sentí como que después de estos 2 años de presentación de disco, como que necesitaba hacer un disco que haga un poco de... que condense esa grupalidad de estos últimos 2 años. Porque en general, si no, mis discos son más despojados. Claro. Así que sí. Adri, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tómate el tiempo que quieras para responder. Y mientras te hago las preguntas, voy a tirarle un desafío a la gente que nos está viendo detrás de ese vidrio que está ahí. Ahí está el equipo y hay miembros del equipo del Club Aprender de Grandes, que es esta membresía que tenemos. Y uno de los tantos beneficios o actividades de esa membresía es venir a presenciar la grabación de esto. Entonces, más allá de preguntas que tengan para hacerle a Adri dentro de un rato, piensen qué canción, pónganse de acuerdo todos que están ahí, con qué canción vamos a cerrar dentro de un rato esto, antes de irnos de las de Adrián Berra, que está hoy conversando con nosotros. Las preguntas son cortitas, te decía. Vos tómate el tiempo que quieras. La primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, Adri, lo inventé, ya lo tengo. Esta es la máquina del tiempo. Con esto podés ir a donde y a cuando quieras. Estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. Te lo va a prestar para hacer un viaje nada más. Un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? Qué difícil. Mira, el futuro me da mucha... muy misterioso, me da mucha intriga. Intriga buena. Intriga rara. Rara, claro. me da como intriga, o sea, pienso que el futuro y más con lo exponencial que están siendo los cambios y todo, es como que no puedo imaginarme. O sea, yo creo que agarras a mi abuelo y decías cómo es el mundo en 100 años o en 200 años y más o menos te lo iba a describir. Claro. Yo me pensé el mundo en 200 años, en 500 años, me parece totalmente, no lo sé. Eso por intriga también. Después pienso que, igual tengo que elegir uno solo, pero no sé, pienso en toda la época esa de la época de Platón. No sé por qué siempre la antigua Grecia ahí Hace 2500 años. Sí, como siglo V antes de Cristo, Platón, Sócrates, Aristóteles. Yo siento que estaban forjando las bases también de la sociedad y eso ¿qué pensaban? ¿Habrán sabido ellos o se habrán imaginado que podían tener tanto impacto? Yo creo que Sócrates no, porque Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates es por lo que escribió Platón, ¿no? Pero Platón habiendo escrito todo eso, o Aristóteles, ¿habrán soñado que esto podía tener impacto y que habría un podcast 2500 años después que hablando de ellos? No, es que es increíble como organizar un poco las bases de la política, la educación, como... Todo, de las grandes preguntas, ¿no? Bueno, eso me flasheó. ¿Qué flashan? ¿Qué iban caminando y qué hablaban? O sea, como que eso me da mucho misterio. Así como... Claro. A mí lo que siempre me fascina leyendo Platón es cómo puede ser
que estos tipos estaban hace 2500 años. No había nada, nada de lo que tenemos hoy, nada de lo que tenemos alrededor nuestro. Iban caminando ahí, estaba lleno de esclavos, obviamente, y de... Es una época durísima, me imagino. Sí, terrible, de faraones de acá, de allá, de emperadores, de distintas cosas dando vueltas. Pero los tipos hicieron las mismas preguntas que nos seguimos haciendo 2500 años después. A mí eso es como que me sigue asombrando. No entiendo cómo lograron conceptualizar cuáles son las preguntas importantes, ¿no? O quizás las sembraron ellos. Claro. Hay que ver si es causa-consecuencia, no me Total. queda claro. Total. Si hubieran sembrado otras. Claro, por ahí estaríamos hablando de otras cosas ahora. Sí. Adri, ¿qué te hubiese gustado saber cuando empezabas, que sabes ahora, pero que no sabías en ese momento? Es decir, si pudieras hablarte a vos mismo a los 17, 18 años, ¿qué te dirías? Y esto en relación a lo que hago, pero en relación a cualquier cosa. Porque viste que en realidad uno habla de lo que hace, pero en realidad aplica para todos, como que es un lindo espejo. Muchas veces la herramienta que cada uno trae, no sé, en mi caso la música, es un espejo que me devuelve un montón de cosas de otros ámbitos. Creo que algo de la comparación, viste, esto de, como de la singularidad, de rescatar la singularidad de las cosas y las personas, como, y de no compararse. Como de no quererse, o sea, no tener que demostrarle nada a nadie, digamos, ¿viste? Ni a tus viejos, ni a tus colegas, ni a nadie. Como algo de... yo creo que eso es un poco la libertad. La libertad no es que haces lo que querés, sino como la libertad para mí es como estar como... Bien con lo que sos. Sí. Y que Sí. si no le gusta al otro. Claro. Me impactó cuando hace un rato dijiste que vos sentías que no eras el mejor guitarrista, el mejor cantante, el mejor en esto, el mejor en lo otro, y entonces te daba miedo hacer alguna de estas cosas y mostrarte, entonces pensabas que otro cante, no yo, y que después de alguna manera lo que uno se da cuenta es que lo que te da esa unicidad, esa singularidad personal, es la sumatoria de las cosas que sí tenés. Por más que no seas el mejor en ninguna de esas cosas, esa colección es única tuya. Total. Que es Sí. la suma de las cosas que hiciste, que aprendiste, lo Mm. que te fue bien, lo que te fue mal, la gente que conociste, con los que colaboraste, las cosas buenas y malas que te pasaron en la vida, algún talento que un poquito tenemos de algún lado, y metes todo eso en la coctelera y lo que sale es eso. único. Es No, eso. no hay otro de esos. Y de repente la gente va a decir, yo quiero tocar y cantar como Adrián Berra, o lo que fuera, ¿no? Me parece que hay algo que nos pasa a medida que vivimos que casi todos terminan diciendo, me di cuenta de eso y me hubiese gustado saberlo antes, pero no lo Sí, sabía. es que me parece que gran parte, o sea, no sé qué la felicidad, pero me parece que, o sea, el bienestar o estar contento, o viste que hay momentos de golpe donde estás, como que sentís que estás bien con vos, o sea, como que, o cuando te sentís bien, y me parece que hay algo de eso que es importante como rescatar esa singularidad, como decir, como algo de la aceptación. Mm. Como que siento que pasamos mucho la vida tratando de ser como otros, o sea, o tratando de hacer, porque uno admira a mucha gente, entonces cuando uno admira, uno quiere ser lo que admira también, ¿viste? Como Claro. yo voy, no sé, me acuerdo que una vez fui a ver a Los Decadentes, estaba en México, y 15.000 personas, fue un fiestón y salí y dije, ¿por qué no hago esta? Yo quiero hacer esto, ¿viste? Y después voy a verlo no sé, o a Drexler o a Juan Quintero solo con la guitarra y digo, no, como que me gustan me gustan muchas cosas y entonces uno dice, pero bueno, pero vos sos lo que sos. Claro. Y hay algo que no significa igual para mí que uno no tenga que buscar, probar, arriesgarse, jugársela, eso recontra sí. Pero digo, hay algo de que de la aceptación de lo que sos y lo que no sos, o de cómo sos, qué sé yo, o sea, me di lo que me dicen, qué sé yo. Como que hay algo de que entiendo igual que cada caso es distinto, que no todos los casos son iguales, que no hablamos siempre de lo mismo, pero me parece que hay algo de esa aceptación, me parece que elimina la comparación. Viste que cuando vos estás bien con vos hay algo que no te importa medio nada. Pasa que bueno, eso después se pasa y otra vez volvés a compararte, Claro. Sí, como sí. volvés a como a ese. Pero bueno, hay algo de eso que me parece que estaría bueno. Quizás reforzando esto, ¿en qué te considerás que sos, pensás o haces distinto? Quizás a tu entorno más íntimo, más chico o algo más grande o a todo el mundo. ¿En qué sos diferente? Mm.
No sé. No sé, porque de golpe me pasa que hay muchas charlas o cosas que me pasa con... O sea, yo soy el único músico de mi familia por ahora, por ejemplo. En ese sentido, sí. Sos diferente a lo que era tu Sí, casa en ese nuclear, sentido si como querés. hubo como una ruptura de eso. eh, sí. Mm. Pero, pero tengo otros primos, otros que también hacen lo que le gustan. Quizás algo más convencional en relación a la familia, pero también hacen lo que le gustan. O sea, como en Ujú. ese sentido, no sé. ¿Y lo tuyo fue algo, tuvo algo que ver la rebeldía o no? Simplemente te gustó esto y no era en respuesta a que en tu familia hacían otras cosas? No, Ah, no. Fue como un tubito ahí. Fue como un tubo. Y no fue una rebeldía. Fue como algo que realmente me emocionaba desde chico. Y lo que sí fue una sorpresa fue pensar, fue como que realmente no tenía un referente, ¿viste? Era como, para mí ser músico era como ser astronauta. Era como muy lejos. Viste, como... Entonces no tenía como algo cercano que diga, che, esto no es, o sea, ser músico es como ser otra cosa. O sea, laburás, tocás, no sé, como ensayás, practicás, grabás, mandás una cosa para otro lado que te la pagan, mandás una guitarra para Suecia, para un disco no sé qué, te lo pagan, listo. También es un trabajo, pero digo, pero eso no lo tenía cerca. Entonces para mí era como, ser músico era realmente ser Paul McCartney. ¿Viste? Era como, era ser una celebridad y después te das cuenta que no. claro. ¿Cómo te impacta la tecnología en general y quizás la inteligencia artificial que está ahora muy en boom? Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando acordamos este horario para grabar, te pregunté, che, ¿querés mandarme tu email? Así te mando la cita en el calendar y vos me mandaste una foto de tu agenda de papel y lápiz que decía aprender de grandes con el horario recuadrado que me encantó. Con lo cual sospecho que no usas mucho la tecnología, pero hay algo que sientas que está cambiando la manera en que vivís, que componés, que tocas, que sos artista, que sos músico, la tecnología que te rodea. O sea, la tecnología es algo que usamos igual querramos o no querramos todo el tiempo. O sea, la manera en que grabamos los discos ahora es muy distinta a como la grababa Piazzolla, no sé, en su momento en cinta, ¿viste? O sea, sí que la tecnología sí que la usamos en ese sentido. Lo que pasa es que cada uno tiene, o sea, le parece natural la tecnología de su época, ¿no? Yo qué sé yo, o sea, a un tipo no sé, hace 1000 años le mostrás un auto y se le explota el cerebro, ¿no? Como, Claro. y es una tecnología infernal un auto. Entonces, que en algún punto a cada uno le parece natural la tecnología de la época. Em, pero no soy una persona que esté como en punta todo el tiempo, como averiguando la tecnología y todo eso no, me cuesta bastante. De hecho, todo lo que tiene que ver con grabar y todo eso, soy muy rústico. Entonces siempre como siempre me parece que mi desafío es armarme, bueno, ya lo tengo, ¿no? Como un buen equipo, digamos, de Claro. gente que pueda delegar esto, delegar lo otro, en grabar, en lo que sea. Pero no es algo que me entusiasme ni que me cope mucho. Ujú. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que decís, las ves y decís, wow, no lo puedo creer? Bueno, a mí me asombra un poco la contradicción que tenemos como seres humanos. Esto de como de en algún punto ir hacia las cosas que nos hacen mal a veces. Mira, Eso me flasha, como personas y como sociedad. O sea, y como, no sé. eh, voy hacia el fuego como la mariposa, ¿no? sí, De alguna total. manera hay algo de eso. Eso me asombra que debe tener que ver con nuestra psicología, ¿viste? Por eso es todo esto del hombre, si el hombre es bueno o es malo, es todo, ¿viste? Como, y me parece que va a ser así siempre. Yo cuando era más chico quizás tenía como esa idealización del adolescente de pensar que el ser humano iba a cambiar o iba a evolucionar o iba... Y yo creo que todas las generaciones se lo van a haber pensado y finalmente, ¿viste? No, pero como que me flasha eso o me asombra igual como normalizar la normalización que hay de la violencia en la sociedad, Mm, en el mundo. Eso ya no nos llama tanto la me atención. asombra. ¿Sí? Eso me parece muy loco, esa normalización. Eso es algo que me asombra, que a veces no, parece rarísimo. Mm. Adri, ¿qué leíste a lo largo de la vida que te impactó? ¿Qué son las cosas, lecturas de cualquier tipo u otros consumos culturales que hicieron que seas quien sos vos hoy?
Si pudieras elegir un par, ¿cuáles elegirías? Bueno, la colección esa de la revista Noticias, sin duda, con el Sigue la Renga y de Sui Generis, eso ni hablar. Me pasó que en una época empecé a leer como mucho a Hermann Hesse, Mira, en ese momento, que tendría, no sé cuándo, Siddhartha, ¿viste? Eso me acuerdo que me re flashearon. Eso es como, ¿qué más? Me leí Siddhartha o el Lobo Estepario, o... sabes que Siddhartha es el libro que más veces leí en mi vida. ¿En serio? Lo debo haber leído 5 o 6 veces. Leí siempre la misma copia, que está destruida. ¿Viste esos libros que se les caen las hojas? Entonces lo tengo abrochado con un gancho así, porque si no se desarma. Y no me quiero despojar de esa, pues la misma que leí. Creo que la primera vez a los 14, 15 años, y después la releí varias veces a lo largo de la vida. Y las conversaciones entre Siddhartha y Govinda y los samanas del bosque y todo lo que pasa ahí, es como que fueron imágenes, conceptos, ideas, todo el tema de la búsqueda que me acompañaron a lo largo de la vida. Así que, Sí, sí. También me acuerdo de, bueno, Bukowski, por ejemplo, ajá, fue cuando lo descubrí en la adolescencia también, fue como me encantó esa manera de decir también tan cruda y me re gustó. No recuerdo, o sea, la verdad que soy bastante olvidadizo, me pasa que veo pelis y que de golpe las vuelvo a ver, no, pensando que no la vi, y llega un momento, pasan 15 minutos y digo, yo esto sí, ya lo vi. sí, a mí Viste, me como que pasa lo me mismo. repasa, me olvido mucho también de las cosas que... Pero me acuerdo, tengo como esa sensación de que Siddhartha en su momento me re gustó, Ujú. o las enseñanzas de Don Juan, este, de Castaneda también, Castañeda. pero eso también me acuerdo de haberlo leído en su momento, que me abrió como un poco, o Las Puertas de la Percepción, estaba en ese momento también con todo ese universo que tendría 18, 19, que me siento que me remarcó. Ujú. Y después, no sé, ahora estoy recopado con los nuevos de Mairal. Ah, sí, mira, Lo leí el otro día y me pareció espectacular. Estoy la como, última la novela. última, ¿lo Yo leíste? todavía no la Es leí, espectacular. la quiero leer, O todavía sea, no me la gusta leí. mucho lo que hace. La uruguaya también me gustó, Sí. pero este lo terminé y dije, ¿qué hago? Lo empiezo de vuelta. Sabes Ya, que tipo, de ya se Pedro el terminó. que más me gustó es uno que es menos conocido, que se llama Salvatierra. No sé si lo leíste, es una novela corta que es impresionante. No te voy a spoilear nada, por si querés leerlo. Si te gusta Yo Pedro, sí. No, y re me anoto porque son, aparte me gusta comprar los libros y yo sé que están por ahí y siempre en algún parte momento. tu aljibe. Sí, O sea, es que es el aljibe. Ahora me leí uno de Amélie Nothomb, ajá, Biografías del Hambre se llama, y cuando iba por la mitad ya me compré 3 de ellas, ¿viste? Porque mira, dije, entonces lo tengo ahí. Después terminé ese, me leí uno que se llama Metafísica de los Tubos, que no me gustó tanto y se me apagó un poco el fuego. Entonces entré por otro lado. Pero es claro. como, no sé, son cosas que no sé si tengo como grandes cosas que me marcaron, más de la música, capaz que sí, eso Ujú, lo es, pero no sé si después tengo grandes cosas que me han como cambiado. claro. Por esa época estaba reflejando con eso, con, con toda la experimentación esa y demás, pero no sé. Mm. Adri, una difícil ahora. Uh, Imagínate que viene un cataclismo, ¿sí? Una cosa horrible que de un día para otro borra todo el conocimiento y sabiduría humanas acumuladas. Pero la gente sobrevive. O sea, sobrevivimos al cataclismo, pero no sabemos nada de lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito cortito, algunas pocas palabras que capturen algo de esa sabiduría o conocimiento humanos que te parece importante preservar para la gente post-cataclismo. ¿Qué escribirías? Puede ser algo chiquitito mm, o algo más grande, algo de lo tuyo, algo más universal, lo que te dé ganas de escribir, un parrafito, pocas palabras. ¿Qué dirías? para Es re contar, difícil, ¿eh? re difícil, Sí. para contarle a la gente que Algo viene. que te parece importante que ellos sepan, que no pierdan a pesar de que perdieron todo lo demás. A mí me gusta mucho, esto también desde chico, me gustaba mucho la de Nada es para siempre, que cantaba Fabi Cantilo. Esa es una frase que me gusta. ¿Cómo es entonces? Nada Nada es es para para siempre. siempre. Me parece que, sí, no sé, se me vino eso, Está ¿viste? bueno. Em, Se me vino eso, como algo de la finitud
de todo. Y de lo efímero de lo también. efímero, esa es la palabra. De lo efímero de las cosas. Creo que hay algo de eso que me parece que representa mucho a la vida. Adri, 3 de la mañana, estás durmiendo. Sí. Viene alguien y te sacude en la cama y te dice, Adri, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta cortita y rápida? De hacer canciones. Está bueno el verbo ahí hacer, porque hacer es componerlas, grabarlas y tocarlas, ¿no? Sí. O sea, cuando uno hace, es todo ese proceso. No dijiste compongo canciones, o No. grabo canciones, o toco canciones. Como Haces. algo de hacerlas, como la sensación de sentir. Igual viste que hay una frase de Charlie muy buena que dice que la música ya está hecha. Eso me parece espectacular. Pero algo como, quizás lo nuestro es ordenarlas, ¿viste? Claro. Como algo de eso, como que el cocinero en algún punto no inventa la zanahoria, la organiza, ¿viste? Claro. Dentro de la ensalada. O es parecido a Rodin, que saca el mármol que sobra de la escultura Y y queda queda la escultura, ¿no? Sí, como sacar lo que le sobra, digamos. Como Claro. hay algo de que en algún punto uno juega con todos los elementos que existen, ¿viste? Y uno los combina y nacen nuevos, pero si vas siempre para atrás no inventaste nada en algún punto. Pero hay algo de eso de jugar con las canciones que me parece como mi herramienta. Vamos a ver, Adri, si tenemos preguntas de la gente del club que nos está escuchando y también si piden alguna canción en particular para escucharte sobre el final. Veamos qué nos dicen. A ver si hay mensaje con más preguntas de cosas que tendría que haberte preguntado y no llegué a preguntarte. Acá está. Preguntas para Adrián, dice así. ¿Alguna vez sentiste temor a mostrarte en público o mostrar alguna de tus letras? Te las leo y después vos elegí la que quieras. Entonces la primera es si sentiste temor en mostrarte en público o mostrar alguna de tus letras. La otra es ¿qué onda la canción de una sola oración? ¿Cuál es tu público? ¿Cómo lo definirías? Está buena. Y podés tocar farolero. Ok, ahí vemos. Eso es lo que llegó. ¿Qué reacciones? ¿Cuál era la primera? La primera es si me si daba alguna vez te temor, dio temor sí. mostrarte. Sí, un montón de veces. Muchas veces. Sí, muchísimo. Depende cómo te agarre, cómo. Pero sí, o sea, la exposición siempre te genera como. Es un poco lo que. O sea, hay una entrevista una vez que le hice a Dolina que me encantó, que él decía como que. Bueno, no que esto de que uno cuando se sube al escenario es para que lo quieran. Cuando uno se expone, te expones para que te quieran, ¿no? Obvio. O sea, es algo que se dice, que está bien. Y que lo que decía, que no creía que en los artistas, o sea, o que los músicos hagan música para ellos. Porque en realidad, si hacía música para ellos, ¿para qué me la mostrás a mí? ¿No? Claro. Entonces, como que hay algo de eso, de esa sensación de exponerte porque te gusta, pero como de, en algún punto, ese miedo al rechazo. Que por más que no seamos conscientes o pensemos que no, o que no nos importa, o dale, querés que toque todo, tipo, eso, viste, como hay algo de que está todo el tiempo. Por eso un poco lo que hablamos de la libertad y cuando vos estás bien con vos y en algún punto. Que eso lleva un montón de cosas, de trabajo, no sé. Porque yo pienso, también lleva un trabajo técnico, físico, digo, también está buenísimo ir al show y ir preparado. Porque muchas veces vas medio regalado y bueno, te da temor porque está regalado. No te sentís seguro. Pero si vas seguro y te sentís y mostrás lo que tenés con orgullo y felicidad de que sos eso, entonces muchas veces hay que hacer un trabajo previo. Y la gente te va a ver porque sos eso. Sí, pero también hay veces como que la gente, sí, hay algo, muchas veces también tocas en contextos donde no te conoce toda la gente. Claro. Eso también pasa. O un contexto donde no te sentís que muy favorable, por ejemplo, donde sentís que se está escuchando mal, o donde, no sé. Ahora, por ejemplo, Faroleo es una canción que yo no canto hace 5 años. Y te da miedo cantarla. Y si la tuviera que cantar ahora... Me acuerdo bien la letra, ¿cómo sí, era la...? ¿Cómo era? Claro. ¿Viste? Entonces digo, bueno, pero digo, ¿por qué no canto otra que me sé mejor? Claro, y podés hacerlo. No, pero digo, como hay un lugar de... Pero si quieren la cantamos también, pero es como que, bueno, es eso, ¿viste? Eso de, bueno, me expongo, no me expongo, lo hago, no lo hago. Como hay algo de... qué sé yo. También hay algo de, a mí me gusta esta idea también de poder exponer las vulnerabilidades, porque si no es como ir tapando todo el tiempo los baches de lo que no, ¿viste? Quiero decir, o sea, yo te puedo cantar una canción, te la puedo cantar bien, puedo cantar todo, te la puedo cantar más o menos también. Es parte de, no sé.
es parte del día, qué sé yo, ¿viste? Y después la canto escuchar y capaz que después la canto bien y la otra la canto más o menos, la canto las dos mal o las dos bien. Como que hay algo un poco de lo impredecible, que hay algo un poco esto de la inteligencia artificial, que es como que siempre bien, ¿viste? Claro. O el filtro, o es como que un día te ves mejor, otro día te ves más Sí. peor, otro día estás mejor, ¿viste? Tenés cara de cansado, otro día no. Y hay algo de un poco de la aceptación de todos esos. Me parece que eso para mí está buenísimo, o sea, llegar a eso, porque si no para mí la música, para mí el tema con la IA, por ejemplo, es que no tiene riesgo. Entonces eso como que hay algo de... Es medio moplo. Entonces Claro. lo que lo da vida es el riesgo. Entonces, pero si nosotros estamos todo el tiempo que afinamos esto, que cantamos no sé qué, que tapame esto, que toma número 16, es como que hay algo pero yo siento porque hay como una... Para mí el problema es que la gente no está acostumbrada ya a ver el error. Porque hay tanta sobreproducción de todo que está como por fuera de la estética moderna, Claro. pifiar. Claro. Pero cuando sucede, si el que pifia o el que comete el error lo hace con gracia, la gente te abraza. Sí, pero también tiene que pifiar con gracia. Eso es una Claro, presión. hay de nuevo presión. Es una Claro. presión, es como que... No, pero con gracia en el sentido de abrazarlo, ¿no? De bancarte, que mostrarte vulnerable. Mira, la pifié acá, perdón, vamos de nuevo. Es parte de la vida, pero como que hay algo, por ejemplo, no sé, un ejemplo, pero es muy difícil hoy que un disco vos lo escuches desafinado. Claro. Porque Nadie lo publicaría así. O lo cantaste bien o lo corregiste. Claro. Por ejemplo. Vos antes, cuando escuchabas la música, era eso. Digo. Entonces lo que sucede es que si hoy vos escuchás un disco desafinado, no te gusta. Claro. Pero no te gusta porque te cambiaron el oído, te cambió la estética de la época. Entonces, como incluso en vivo, muchos artistas mainstream y lo demás, o sea, usan autotune en vivo, que para mí no está ni bien ni mal, esto no es una crítica estética de nada, solo lo que digo es que estamos como... Hay como mucho delante de lo real. Entonces, como que hay algo de eso que... Entonces, tenés que todo el tiempo montarte a eso o no, pero digo, que como que hay algo del gusto, que los gustos se moldean. Entonces, de golpe, como el gusto va a hacer que no exista ningún pifie de nada, porque ¿qué va a pasar a la generación que viene o la otra? Sí. Aparte que no van a... Como que el error es parte de la búsqueda, ¿no? Claro. Y esto como, o esto del filtro en las redes sociales, de siempre estar como... Entonces es como... Es un embole. Es una presión muy grande, ¿viste? Sí. Y me parece que hay un libro de Humberto Eco, que hablamos de los libros, que se llama La belleza de la fealdad, la fealdad de la belleza. Y tiene dos, ¿no? Y es súper interesante también eso, que es como la belleza de la fealdad. Es como, hay mucha belleza en lo que consideran que es feo. Y que consideran que es feo porque culturalmente los gustos fueron manipulados de una manera, pero hay mucha belleza en eso. Y me parece que nos estamos perdiendo de mucha belleza por todo el tiempo corregir, tapar y acomodar. Está buenísimo. Por otro lado, a veces hay ciertas circunstancias en las cuales al público le atrae el riesgo que está tomando la persona que está sobre el escenario. Si no hay ningún riesgo, es menos interesante. Obviamente, después no le gusta ver que algo fracasa, pero el equilibrista, ¿no? El equilibrista, ¿por qué nos atrae? Nos atrae porque se puede caer. Sí, si está atado, pierde un poco la gracia. Claro, lo ves con un arnés y abajo la red y todo eso, y no es lo mismo. Por más que sea lo mismo lo que está haciendo, y que casi nunca se caiga. Pero si no lo tienes, estás ahí, ¿no? Te sentás en la punta de la silla. Sí. Sí, total. Pero bueno, también hay algo a nadie le gusta que caiga tampoco. Obvio, no. Si llega a suceder, no está bueno. No. Es como que nos gusta que casi caiga, pero que en realidad es como el héroe, el camino del héroe, ¿no? Como Claro. que tengan 1000 obstáculos, pero que en realidad... Que al final gane, que al final salga victorioso y vuelva transformado y todas esas cosas. Y eso no deja de ser una presión. O sea, es mucho. ¿Qué onda la canción de una sola oración? La canción dice, quiero cantar una canción que tenga una sola oración. Y esa es toda, Esa la, es toda la canción, canción. Con una sola oración. Sí, es de la canción que la repite, digamos, la repite con muchas voces que van... Pero era, no sé, fue un juego. A mí me pasa que siempre, no sé, por ejemplo, en otro disco hay una canción que se llama Décimas Truncas. Y a mí, por ejemplo, esto de jugar y de improvisar, me pasa que
que me parece alucinante, es algo que yo hacía en el colegio mucho tiempo, en el jardín improvisaba todo el día, o sea, como le cantaba a los chicos improvisando canciones. Entonces, como que sentía que el show necesitaba un momento así, pero que justifique, porque yo tampoco, o sea, a mí me encanta improvisar, joder, pero no soy un freestyler, entonces como que tampoco justificaba que yo me ponga a improvisar. Entonces digo, ¿de qué manera puedo jugar a improvisar? Puede haber como cierto riesgo, pero contextualizado. Y a mí lo de las décimas es algo que me gusta, me encanta. Entonces, escribí esa canción. Entonces, en vivo lo que hacíamos era improvisábamos décimas. No sé, con Tommy o con Mati, con quien esté ahí tocando conmigo, nos aprendimos la estructura bien. Entonces, cantamos la canción y después de la canción improvisamos. Y eso era un lindo momento porque muchas veces nos equivocábamos. Y en un momento, me acuerdo que uno me decía, che, pero pará, me la tengo que aprender bien. Le digo, no, o sea, está buenísimo, o sea, vos pensás que tenés que cruzar el río, no te tires de la barca, porque eso no tiene gracia. Cruzar el río, pero cuando realmente nos caemos, está buenísimo. Está buenísimo, porque si yo te tiro 80.000 payadas espectaculares, es lo que te digo, que no hago nada demasiado bien, viste, como, o sea, no soy un payador increíble, pero llego al otro lado del río, llego con riesgo, y muchas veces me caigo. Y cuando me caigo es como una especie de alivio para todos los que estamos ahí. Claro. Porque también hay algo que te sostiene, que es el juego. No es que el chabón está tratando de cantar algo que no está pasando, ¿viste? Sino como es un juego y estamos todos jugando el juego. Entonces el marco y el contexto justifica cualquier tipo de ese riesgo, ¿viste? Como si está justificado ese riesgo, me parece que es todo ganancia. Y esta canción en algún punto, siempre en todas las canciones hay una u otra canción. Ahora en el disco nuevo hay una canción que dice, si te digo que te quiere, dice, si te digo que te quiere, aunque vos no me preguntes, yo ya te mi barco en la, nos sostiene la maré. Y son como todas palabras que no terminan. Entonces siempre, como en todos los discos, siempre hay una o dos canciones que están ahí como medio rodeando el juego. Y a mí me gusta sostener eso. Está genial. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que tocaste música en público? Sí, me acuerdo. ¿Cuándo fue? Me acuerdo. ¿Y cómo era el contexto? Un contexto tremendo. Me acuerdo cuando grabo Un beso en la nariz en la casa de mi profesor de guitarra. Después me envalentono y me pongo a componer otras canciones. Bueno, cuestión que hicimos como un compiladito de canciones. Y cuando terminamos, mi mamá me organizó una fiesta sorpresa. No una fiesta sorpresa, como un show sorpresa. No. Recuerdo como de las cosas más lindas y más feas que me pasaron en la vida. Yo no había tocado nunca en vivo. O sea, tenía una banda de rock llamada Mandrake a los 13, 14 años. Y me acuerdo que mi vieja, había como un lugarcito de show, que los lunes estaba cerrado y ella preguntó, che, ¿se puede abrir? Yo te meto, no sé, 80 personas, por ejemplo. Bueno, sí, buenísimo. Y me llevaron, engañado. Y claro, cuando llegué, me acuerdo que abrí la puerta y estaban mis amigos de fútbol, los del colegio, mi familia. Y era como. Y yo estaba en Narnia. Sí. Y había un escenario ahí y una guitarra. Salí afuera, me agarró como me bajó la presión. Y después dije, ya está, estoy acá. Y fue espectacular. Salió bien. Sí, la pasé re bien. Me sentí como muy, muy querido también, ¿viste? Me sentí como querido por estaban todos contentos ahí, Claro. todos tomando, festejando. Era como. Y no me sentí que estaba haciendo como un show. Sentí como que estaba, no sé, fue como una especie como de bautismo, ¿viste? Claro. Donde estaban ahí como la familia, las personas queridas. Y ese fue el primero y ahí a partir de ahí ya empecé a tocar. Mientras terminas de decidirte si vas a tocar farolero u otra, te cuento de qué se trata esto. Es un juego de naipes de cartas que usamos para disparar conversaciones. Tiene 100 cartas, pero yo elegí algunas acá. Cada carta tiene una pregunta. Son cartas que se pueden mezclar y sacar al azar. Y vamos a jugar de esta manera. Yo te voy a dar 3 cartas al azar y voy a sacar 3 cartas yo.
Y la idea es que vos leas las 3 cartas que te tocan en voz alta, yo leo las mías y cada uno elige la pregunta que quiere responder de las 3 que le tocaron. Dale. O sea, ahí están las 3 tuyas, yo agarro 3 mías. Lee en voz alta, Adri, que te tocó. ¿Qué cosas innecesarias acumulás? Ajá. ¿Qué norma social eliminarías? Ujú. ¿Y qué otra persona te gustaría ser por un día? Anda pensando cuál quieres responder, leo las Yo mías. respondo alguna de estas 3. Sí, vos respondés Ok. las tuyas, pero anda pensando. A mí me tocó, ¿cuál fue el mejor regalo que recibiste? Sí. ¿De qué tenés miedo? ¿Y con qué figura histórica te gustaría ir a cenar? Se parece un poquito a una de las que te tocó a vos de quién querría ser por un día, pero no es lo mismo, ¿eh? Porque en Ok. una estás en cuerpo y alma de la otra persona. Claro. Yo, ir a cenar. La mía es más tímida, si querés, un poquito menos jugada. Ok. ¿Ya elegiste cuál querés responder? No. A ver, pensá una. Si querés puede ser más de una también. ¿Qué norma social eliminarías? Ajá. Me parece. Las bocinas. Las bocinas. Las bocinas. Te ponen loco. Sí. Me pasa algo con lo auditivo que me cambia un poco me desquicia. O sea, me pasa que yo, por ejemplo, entro a mi casa, está toda desordenada y no tengo ningún problema. Viste que hay gente que no puede ver las cosas. Yo no tengo problema. Pero el de vecino al lado está taladrando y yo me crispo. O sea, me pasa con los ruidos. Viste que me saturo muy rápido de los ruidos. Y a veces me pasa con ir caminando por la calle y los bocinazos y todo eso como que me cambia el... ¿Y te pasa también si un vecino pone música fuerte que no querés escuchar en ese momento o no? Sí, también me pasa. No digo nada porque he sido yo un millón de veces. Claro. O sea, me la tengo que bancar No, como no un tenés campeón. autoridad moral No, para no, no. quejarte ahí. Nunca me quejaría de que alguien pone música. Claro. Porque yo... Pero... Aparte alguien puso vida No. y a la renga en otro momento que te impactó y entonces Total. No, se nunca me se quejaría. lo debes al vecino en algún No, lugar. nunca me quejaría de que alguien pone música fuerte ni a palos. Pero hay algo de eso de como viste, a veces vas por la calle, por el microcentro, lo que fuera, y me satura es la palabra. Como que me... Sí. Una vez estuve hace muchos años, unos días en Mumbai, en India, y ahí tienen una cosa cultural, no sé de dónde viene, que los autos, los camiones, el tráfico es, aparte están las vacas por ahí dando vuelta, todo con barro, todo eso es muy rara la situación, y los autos van tocando bocina todo el tiempo. Pero no como acá cuando te enojas porque el de adelante no avanza o que sentís que te va a chocar. No, ahí es todo el tiempo, es como diciendo acá estoy, ojo que acá estoy. Y van tocando bocina todo el tiempo. Todos. Todos. Ya pierde sentido, porque vos Claro, la bocina es para avisar que venís. O sea, claro, o sea, lo que ya llama la están todos atención es el tocando silencio. bocina. Si dejas de tocar, ¿qué te pasa? Más o menos. Esa desesperación la sentí ahí, pero no te imaginas cómo. O sea, No, es que es muy invasivo. Es muy claro. invasivo como el ruido, ¿viste? Como algo de... Hay una peli que también vi hace muchos años que me encantó, que se llama August Rush, No la vi. que es la de un nene que es como un prodigio, un nene músico. Ajá. Entonces él empieza a ver, empieza a escuchar los sonidos y empieza como a entender cómo dialogan los sonidos entre sí. Entonces en un momento una escena hermosa que se para, Director de orquesta. empieza a dirigir la orquesta. Me hace acordar mucho, yo amo a un tipo que se llama Murray Schaffer. Bueno, a uno, ¿cómo dijiste? ¿A quién leíste que te cambió la vida? Sí, Murray Schaffer. Mira. Qué loco. Sí, ese tipo para mí fue un antes y un después. Yo más o menos estaba en el 2010. Es un canadiense, un pedagogo musical, digamos, escritor, compositor. Y el tipo es como una especie hace como un análisis sobre la música, el sonido, el ruido, ¿viste? A mí me cambió mucho la cabeza. Creo que en un año me leí 3 libritos, son cortos, ¿viste? Uno que se llama El rinoceronte en el aula, El compositor en el aula, Cuando las palabras cantan. Tiene muchos. Y yo lo descubrí un año y me encantó, pero me conectó con la música desde otro lugar, ¿viste? No desde el lugar de productividad, sino de búsqueda. Y me amplió mucho así el cerebro. Fue como un maestro para mí. Y en ese año yo estaba viviendo en un centro cultural y tenía una sala grande, así como esta, un poco más,
para mí. Entonces hice un taller que se llamaba Taller de Música para No Músicos. Entonces la gente venía los miércoles de 8 a 10 y ahí yo lo que hacía empezaba como yo no el grupo, pero la propuesta era experimentar un montón de cosas musicales a través de, no de la técnica del instrumento, sino de la musicalidad de las personas. Y eso lo aprendí de Murray Jaffer, fue increíble y fue un taller que duró 10 años. Un taller que duró 10 años que lo terminé dando en Portugal, en Londres. O sea, yo no hablo inglés, entonces o sea, un taller con 40 personas sin hablar. O sea, porque la música era el lenguaje en común ahí, el puente. Y eso me pareció muy, muy lindo. Es como esa forma de vincularte con la música desde otro lado. Medio John Cage también, ¿viste? Como... Claro. De las mías, voy a elegir una. ¿De qué tenés miedo? De varias cosas. No soy muy miedoso en general, pero suelo ser bastante intenso con lo que hago. Esto que vos decías al principio, que vale la pena entregarse a algo, ponerse foco y dedicarse a algo y tratar de dejar todo en la cancha, ¿no? Hacerlo lo mejor que uno puede. Nunca va a estar perfecto, pero uno trata de hacerlo bien y seguir aprendiendo. Pero eso me lleva también a esa intensidad, tiene sus costos en otros aspectos de la vida, en relaciones o en cuidar el cuerpo, en cuidar lo que uno come o esas cosas. Y a veces tengo miedo de decir, para mirar para atrás dentro de unos años y decir, che, tendría que haber no sé qué. Ese es un pequeño miedo que tengo. Pero por otro lado sé que es mi naturaleza y que si no lo hiciera no sería yo genuinamente y por ahí me arrepentiría de no haberlo hecho, ¿no? Es la típica, pero igual ese miedo cada tanto aparece en algún lugar. ¿Vos sentís que lo tuyo es la música y no tenés miedo de haberte perdido otra cosa como dedicación así profesional? Miedo no. Miedo no porque no... Siento que hubiera encontrado alguna otra cosa porque siento que me interesan y me da curiosidad muchas. Pero no, siento como que la música en realidad... Yo siento que lo que uno necesita es una patineta. ¿Viste? Como encontré la patineta de la música y bueno, bienvenida sea. Si no hubiera estado esa, hubiera buscado otra. Pero digo, cada uno encuentra su patineta, ¿viste? Claro. Pero me parece que no sé, no. Para mí la música fue... Que no significa... Algo que deseo mucho es que en algún momento de la vida aparezca algo, otra patineta. Que ya ni la pienso como un trabajo igual. No importa. O sea, la pienso como que me gusta hacer algo tanto como me gustó hacer todo esto, digamos. Me encantaría que la música nunca me deje de gustar o de interesar. De una nueva. Sí, como... ¿Y eso aparece o lo buscas? ¿Cómo? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Y después hay muchas cosas que te gustan. No sé, yo ahora estoy muy copado con nadar, ponele. Mira. Estoy nadando hace un par de años, así, intermitentemente. En invierno siempre me bajo, después vuelvo. Pero como que encontré algo ahí muy, digo, que realmente me está haciendo muy bien en esta etapa de mi vida, pero muy bien. Entonces digo, qué bueno que aparezcan estas cosas que no tienen ningún objetivo más que sentirte bien o conectar con vos, lo que sea. Siento que cuando uno crece empiezan a aparecer como cosas que son más de placer, ¿no? De disfrute o de bienestar. Así que como que deseo que me aparezcan algunas otras patinetas Me encantaría. ¿Qué te da ganas de tocar y cantar para cerrar? ¿Qué pregunta? La que vos quieras. Estoy pensando en Farolero, pero no sé si me la voy a poder... La que tengas ganas. Voy a cantar una canción que quiero mucho porque, ¿sabes qué? Es una canción que cuando me ayuda, muchas veces la toco al principio del show cuando estoy solo y eso, porque es una canción que es un refugio para mí. No porque sea la canción que más me gusta, ni porque siento que sea mi mejor canción, pero hay algo hay algo en su, no sé, en su cadencia o lo que fuera, que yo siempre que la empiezo a cantar me siento como que estoy llegando a un lugar
Viste que a veces salís al show y no sé qué. Y a veces, por eso me dan ganas de cantarla. Cantan las cigarras que en la unión está el poder. Torpe el que destruye y ciego el que no puede ver. Y es que ya no importa qué color sean tus pies, comunista de derecha o de revés. Ideas que se cruzan, corazones que se van, palabras que marean y que ya no volverán. Cuando la mente de repente ya no tenga en qué pensar, habrá silencio adentro y el silencio podrá hablar. Y así quizá no te sientas sola, yo siempre seré un perro mordiendo su cola una y otra vez. Todo es circular, sabia medicina, volver a empezar, solo lo que termina. Buen día María, ya está servido el té, nunca me tomes en serio, mejor café y no sé qué esperás. Hace cuánto no te reís, vamos a remar de la China hasta París y no entendés que nadie tiene razón. Al bote lo lleva el viento y cambia de dirección, que si nada doy será porque nada tengo, ya no sé quién soy, de dónde vengo. Gracias, Adri. Gracias. Me llevo un montón de cosas para mi aljibe. Aparte de tus canciones, muchas cosas que me quedan carburando en algún lugar. Así que gracias. Qué bueno. Bueno, gracias por el invite. Placer. Un pequeño jueguito que me gusta hacer ahora es ¿hace cuánto estamos hablando? Adivinar. Tratar de... Ninguno tiene reloj, así que... 1 hora y media. Bueno, yo iba a decir algo parecido. Por ahí un poquito más, pero por ahí debe estar, ¿no? ¿Cuánto fue, chicos? 2 horas. Wow. 2 horas. ¿Montón? Sí, sí, me encanta perder noción del tiempo conversando. Es uno de mis deportes favoritos. Qué bueno. Así que está buenísimo. Gracias. Bueno, gracias. Espectacular.